My Hero Academia Superciencia 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. Mientras tanto, en lo profundo de una de las muchas salas de reuniones del NIP, 4 personajes inusuales estaban sentados alrededor de una mesa esperando a que algo sucediera. Todos habían llegado a la conclusión de que debían escuchar algo. Uno a uno, entraron torpemente y se sentaron lejos unos de otros, sin saber bien de los demás ni de lo que estaba sucediendo. Eran 4 personas en total. Una mujer y 3 hombres. Uno de los hombres era mayor y el otro mucho más joven. El hombre mayor se acariciaba la mano mientras miraba fijamente la puerta, el más joven estaba ocupado con su teléfono, el último miraba al techo y la mujer intentaba entretenerse con su burro. No puedo creer que haya aceptado esto, dijo el hombre que miraba al techo mientras gruñía de irritación. Habla por ti mismo. No creo que ninguno de nosotros esperara estar de acuerdo, replicó la mujer, sin mirarlo, sino burlándose de su pájaro. ¿Quién hubiera pensado que gente tan respetada me querría de nuevo? Dijo el hombre mayor con un dejo de alegría y capricho en la voz que intentó mantener en secreto. El primer hombre de repente se enojó con él y escupió. Oh, cállate, abuelo. Solo son un grupo de científicos. Por lo que sabemos, nos quieren para algún tipo de experimento. Como ya había tenido experiencia con él, pues fueron los 2 primeros en llegar, la mujer lo mira con los ojos entrecerrados con su lechuza y le dice: ¿Siempre tienes que ser tan aguafiestas? ¿Tienes que quedarte con ese pájaro apestoso? Le responde el hombre. Migon no puede funcionar sin él. Estalla la mujer mientras el búho silba. Al ver que los 2 discutían, el anciano se volvió hacia el joven y le preguntó: ¿Estás tranquilo? No tengo nada que decir, dijo simplemente el joven, sin levantar la vista de su teléfono. ¡Ay! ¡Qué niño tan callado! ¡Qué miedo! ¿Qué? ¿Disparaste en una escuela o algo así? Bromea el primer hombre, intentando sin éxito sacarlo de quicio. ¿Qué te pasa? Afirma el hombre mayor, ahora irritándose por el otro hombre. El primer hombre tose fuerte varias veces antes de decirles: Eso ocurre cuando estás en fase terminal. Entonces, ¿alguien sabe qué horrores nos esperan? Solo son horrores si les temes, intervino una nueva voz. Todos miraron hacia la puerta y vieron a un científico allí de pie con una gran sonrisa. Ninguno de ellos dijo una palabra debido a la sorpresa, así que el primer hombre preguntó: ¿Quién diablos eres tú? El científico hizo una reverencia y dijo: Mi nombre es Dr. Anima Genus. Investigador jefe de la división de criaturas aquí en NIP y soy quien los reunió a todos. ¿Lo tienes? Preguntaron todos al unísono. ¿Para qué? Preguntó con sospecha el primer hombre. Genus sonríe mientras se acerca a él y le dice: Keanu-Fi, tienes una enfermedad terminal con una enfermedad desconocida que lentamente te está convirtiendo en un vegetal. Keanu era un japonés pálido y enfermizo, de estatura media, cabello corto y negro, y medía alrededor de 1,65 m. Sus ojos marrones, apagados e inyectados en sangre, acentuaban su aspecto enfermizo y demacrado. Vestía un uniforme de sonrisas compuesto por una sudadera, pantalones marrones y zapatos beige lisos. Su don se llamaba Rey de Armas. Podía coger cualquier arma que viera y usarla como si hubiera practicado con ella toda la vida. Esto también se aplica a objetos que no se clasifican como armas, ya que puede coger cualquier cosa y sabe cómo usarla como tal. Genus se volvió hacia la única mujer y dijo: Rei Susai, hace muchos años fuiste la vigía de una gran organización criminal, pero te atraparon y cumpliste tu condena en prisión. Por cierto, lamento lo que le pasó a tu anterior ave. Rei era una mujer de unos 40 años, de 1,52 metros de altura, con cabello castaño oscuro teñido de rubio, ojos verdes y una figura de reloj de arena. Tenía una mirada severa, como la de alguien desgastado por años de experiencia. Vestía una camisa azul, vaqueros azules y zapatos negros, y llevaba consigo una lechuza común. Su don, ojos de águila, le permite ver y oír a través del animal con el que está unida. Genus se acerca al hombre mayor y le explica: Fujitora Naka, una vez fuiste un orgulloso soldado que servía a tu país hasta que hiciste algo que obstaculizó el éxito de la victoria en nombre de las vidas civiles y de tus hombres, lo que provocó que fueras dado de baja deshonrosamente. Fujitora era un hombre mayor de unos 60 años, de más de 2 metros de altura y con una complexión imponente. Su pelo corto y blanco y su vello facial complementaban a la perfección su aspecto de anciano escultural, con un traje de 3 piezas que le daba un toque único.
Su maestro de sabuesos, le otorgaba la capacidad de controlar a cualquier animal canino a su antojo, incluso autoeliminándolo. Genus se vuelve hacia la última persona, el joven, y se queda callado mientras dice: y Kai Toye, tú solo eres un perdedor. Kai era un joven de no más de 20 años y medía aproximadamente 1,80 metros. Tenía complexión delgada, cabello negro largo y grasiento que cubría sus ojos cansados y vacíos, y vestía ropa desgastada, holgada y rasgada. Además, olía mal. Su don se llamaba compartir y donar, y le otorgaba la capacidad de infligir y recibir daño y efectos de otros, como dolor, curación, beneficios, etc. Y entonces, ¿qué sentido tiene saber nuestros nombres y revelar nuestros orígenes al mundo? Preguntó que aún con impaciencia. Siento que hay algún tipo de trampa, le susurró Rei a Subud, que asintió. Para resumir, necesito un equipo para formar una especie de escuadrón suicida. No les voy a mentir, los eligieron porque son prescindibles y no tienen nada que perder en la vida, explicó Genus, sin ocultar nada. Y ahí está. Susurró Rei, haciendo que el búho entrecerrara los ojos. Genus levantó la mano antes de que alguien, también conocido como Keanu, le estallara la bronca. Explicó. No me malinterpreten, no intento obligarlos a ir al frente con solo su ingenio y una oración. Quiero darles un nuevo propósito, una nueva meta en la vida que puedan alcanzar. Algo que los saque de estado lastre en el que se encuentran. Y si eso no les gusta, pueden irse, dijo mientras les ofrecía la puerta de salida por la que todos entraron. Sin embargo, ninguno se movió ni un centímetro de su sitio y se plantaron firmemente en sus asientos. La situación fue incómoda y silenciosa durante un buen rato hasta que alguien finalmente rompió el hielo. Bueno, ya que estoy aquí, mejor te escucho. ¿Qué quieres exactamente de nosotros? ¿Qué es este escuadrón suicida? Preguntó Keanu. Se aclaró la garganta, señaló el proyector y, con un puntero láser, les dijo mientras aparecía la diapositiva. Como muchos de ustedes saben, al NIP se le atribuye la creación del nuevo microcontinente conocido como Pacífica. También se nos atribuye la creación inadvertida de una especie animal completamente nueva conocida comúnmente como dragones. Desafortunadamente, antes de que pudiéramos implementar las nuevas medidas de defensa de Pacífica, los cazadores furtivos llegaron a la isla y robaron huevos. Pero antes de que pudiera continuar, Keanu lo interrumpió de nuevo e interpretó. Espera. Creo que empiezo a ver a dónde va todo esto, así que querías formar un equipo, es decir, nosotros, para que pudiéramos salir a matar a estos dragones. Y la única razón por la que nos elegiste específicamente fue porque básicamente todos somos unos perdedores, ¿verdad? No tenemos importancia, así que aunque muramos, no le haremos daño a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. En resumen, asintió Genus encogiéndose de hombros. Se hizo un silencio absoluto entre los cuatro mientras asimilaban toda la información. Hasta que Keanu golpeó la mesa y exclamó. Bueno, voy a morir de todas formas, así que al diablo. Me apunto. No me quedan muchos años en esta tierra. Así que me uniré para, con suerte, recuperar el sentido del deber y el orgullo que he perdido, aceptó Fujitora. Rei suspira y dice. No tengo otro lugar a donde ir en esta vida con mis antecedentes penales. Cuenten conmigo. Yo también me apunto, asintió Kai sin mostrar ninguna emoción ni levantar la vista de su teléfono. Genus aplaude y les dice. Genial. Ahora, antes que nada, vamos a empezar a entrenarlos. ¿Entrenamiento? ¿Para qué demonios necesitamos entrenar? Le pregunta Rei. Solo 2 de ustedes son hábiles en combate. Los otros 2 no, y ninguno sabe cómo luchar entre sí. Además, ninguno tiene conocimientos de lucha contra dragones. No puedo enviarlos al campo de batalla y esperar resultados. Necesitan conocer a su presa mucho antes de siquiera considerar derramarle sangre. Tendrán muchos enemigos a los que enfrentarse, y les aseguro que cada uno es diferente y más peligroso que el anterior, les advierte Genus en un tono vago pero amenazante. ¿Matar dragones es nuestra única opción? Parece bastante inhumano matar a una criatura que fue sacada de su hábitat natural y obligada a vivir en otro lugar, preguntó Fujitora en voz alta, con un tono y un rostro que reflejaban preocupación y dolor. Bueno, eso es justo lo que se hace con todos los dragones demasiado salvajes e impredecibles. Además, tendrás misiones y la posibilidad de capturar a ciertos dragones vivos, explicó Genus antes de volverse hacia Keanu y decirle. Pero antes de eso, tenemos que ponerlos a todos en plena. Primero, Keanu, vamos a tratar esa enfermedad tuya. Keanu resopló antes de soltar una breve carcajada y decir. Ja.
Si hubiera una cura para mi mal, ¿no crees que ya habría sido el primero en tomarla? ¿Y qué te hace pensar que tienes la cura? Aquí en NIP, yo incluido, hemos hecho cosas realmente magnánimas y asombrosas. Curar una enfermedad degenerativa desconocida no es poca cosa para nosotros. Tu cura debería llegar muy pronto, le aseguró Genus. Solo para que su declaración se hiciera realidad cuando Chopper entró en la habitación con sus pequeñas piernas, sosteniendo algo en una de sus manos mientras le decía al hombre: Profesor, traje la cura para... Sin embargo, se detuvo al ver a todos los presentes y luego desvió la mirada hacia el hombre pálido y enfermizo, y dijo: Oh, hola. Tú debes ser Keanu. Soy el doctor Chopper y estoy aquí para curarte tu dolencia. Chopper sonrió mientras le ofrecía al hombre el frasco con el extraño líquido naranja. Desafortunadamente, no le devolvió el mismo sentimiento, pues Keanu miró fijamente a la pequeña criatura como si fuera algo que nunca antes había visto. Con la mente en blanco, balbuceó confundido. ¿Un tanuki? El comportamiento amistoso de Chopper rápidamente cambió a ira cuando se transformó en su pesada punta y agarró el cuello del hombre mientras gritaba: Soy un reno, idiota. Ahora bebe. Chopper le metió rápidamente el líquido en la garganta mientras tartamudeaba y no podía hablar. Le metieron el frasco hasta la mitad de la boca y se bebió el contenido para evitar asfixiarse. Cuando lo terminó, Chopper lo soltó. Tras toser un poco mientras Chopper volvía a su punto cerebral, Keanu notó que respiraba sin dificultad, lo cual le sorprendió. Hola. Me siento mejor, admitió Keanu mientras su color comenzaba a regresar. Chopper sonrió y comenzó a decirle: Me alegra saberlo. Lo único que tenemos que hacer es establecer un plan médico semanal para ti. Pero lo interrumpe un Keanu cada vez más alegre, que empieza a actuar y a flexionar el cuerpo mientras dice: No, quiero decir que está muy bien, como si pudiera sentir que mis fuerzas vuelven a mí. Jaja, me siento como antes. Me siento increíble. Me has curado, gracias. ¿De nada? Responde Chopper torpemente, completamente confundido, mientras el hombre lo abraza. Tras soltarlo, el reno, deslumbrado, dice en voz baja: Eso no debería haber pasado. Mejor reconsidera lo que hay dentro. Tras verlo partir, Genus le dice a la nueva tripulación: Bueno, les voy a preparar un pequeño vídeo para presentarles las diversas tareas, herramientas y armas de los cazadores de dragones. También les daré una charla sobre los diferentes tipos de dragones, y después, comenzaremos su entrenamiento y luego el entrenamiento en equipo. Dicho esto, se marcha, listo para comenzar el programa de entrenamiento de su nuevo equipo. Mientras los recién formados cazadores de dragones se estaban formando en la oficina de Izuku, el joven doctor de repente recibió una llamada en el teléfono de su oficina, y sin mirar el identificador de llamadas, lo contestó para escuchar a Millicent en el otro extremo decirle: Señor, hay alguien aquí para verlo. Izuku deja de hacer lo que estaba haciendo y se conecta a las cámaras de seguridad de la recepción. Para su sorpresa y alegría, era Uraraka, más concretamente, la hija única de una constructora familiar. Usa un escáner invisible para asegurarse de que sea la auténtica, y al confirmarlo, suspira aliviado. Tomó el teléfono y dijo: Uraraka, que suba. Colgó, y a los pocos minutos, la chica entró en su habitación con aspecto algo perturbado. Así que intentó mostrarse alegre y dijo amablemente: Hola Uraraka, ¿cómo estás? ¿Has venido a usar nuestras instalaciones de entrenamiento a investigar los límites de tu don? Estoy bien, dijo con aire distante, frotándose el brazo mientras miraba a un lado antes de preguntar: Oye, ¿puedo hablar contigo de algo? Es algo grande, y necesito a alguien inteligente, agradable y, en general, de mi edad. Bueno, has venido a la persona indicada, bromeó Izuku suavemente, haciéndola devolverle la sonrisa. Respiró hondo antes de despotricar. Primero, solo quería agradecerles una vez más por usar el negocio de mis padres una y otra vez. Gracias a eso, no estarán en números rojos en los próximos años. Están pensando en jubilarse dentro de unos años. De nada. ¿Pero qué tiene eso que ver con tu problema? Le preguntó Izuku, luciendo más curioso a medida que avanzaba la conversación. Está directamente relacionado con eso, resopló con tono molesto antes de que le dijeran. Verás, la única razón por la que quería ser una heroína era porque oí que ganaban un dineral. E iba a usar ese dinero para ayudarlos a jubilarse. Pero gracias a tus instalaciones y a los muchos proyectos que nos han dado, eso ya no es un problema. Y ahora, no sé si quiero seguir por este camino. Mi objetivo está cumplido, y me he centrado tanto en él que no tengo otras alternativas. Estoy estancada, se lamentó mientras se apoyaba en su escritorio.
Izuku la miró con el ceño fruncido y admitió. Lo siento. Pero, siendo sincero, el mejor consejo que puedo darte es que lo pienses bien. Si aún quieres hacerlo, hazlo. Si no, busca otra cosa mientras tanto. Esto no ayudó, ya que la chica se hundió aún más en sí misma. Izuku reflexionó rápidamente y le dijo. Aunque si yo estuviera en tu lugar, seguiría con tu plan de ser una heroína. Es un trabajo muy respetado, y creo que tienes la fortaleza para hacerlo. Además, es una oportunidad para ayudar a los demás, como tú querías hacer por tus padres. Uraraka se incorporó y pensó un momento. Reflexionó un poco más, y al cabo de un rato, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras afirmaba con renovado entusiasmo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Debería seguir con esto. Llevaré hasta el final. Nunca seré una All Might, pero al menos puedo influir en algunas personas. Izuku sonríe ante su declaración y dice. Me alegra oírlo. Luego se gira hacia él, con una sonrisa en su rostro rosado mientras pregunta con seguridad. Oye, escucha, sé que esto puede parecer inesperado, pero como tengo esta nueva confianza y no tengo miedo, quería preguntarte si, ¿quieres tener una cita alguna vez? Uraraka, balbuceó Izuku, con la cara roja. Bajó la mirada pensativo antes de decirle. Me encantaría, pero no. Esto hizo que el comportamiento de Uraraka cambiara y sin pensar preguntó. ¿En serio? No te lo tomes a mal, pero no creo que pueda tener una relación sana contigo, le explicó Izuku con mal humor, haciendo que la chica lo mirara con asombro. Así que se retractó y añadió. Lo que quiero decir es que yo sería el malo de la relación. ¿No entiendo? Pregunta ella, ahora desconcertada por las señales contradictorias y la falta de explicación. Uraraka, eres una gran persona y te admiro, pero no puedo estar contigo porque, Izuku se quedó en silencio antes de admitirle a regañadientes. Porque estás viviendo mi sueño. El sueño que siempre quise pero nunca pude tener. Simplemente estaría reprimiendo mis celos y mi ira hasta que estallaran. Ahora me conozco mejor. Debería salir y hacer tu trabajo, pero nunca me sentiría feliz por ti. Lo siento, pero no podemos estar juntos. Ambos permanecieron en un silencio largo e incómodo hasta que Uraraka habló y dijo nerviosamente. Lo siento si te hago sentir así. Izuku la despidió con un gesto y le dijo. No pasa nada. No es tu culpa. Hay quienes no pueden evitar lo que sienten, y soy lo suficientemente consciente como para darme cuenta de lo que podría pasar a la larga. Suspiró al ver el cambio de expresión de Uraraka, así que le dijo. Ochako, eres amable, fuerte, decidida, poderosa, con el control y hermosa. Y un día conocerás a alguien que te apreciará y amará por completo. Pero esa persona no soy yo. Uraraka mira hacia un lado por un rato antes de volver a mirar y preguntar. ¿Podemos al menos seguir siendo amigos? Izuku sonríe y responde. Sí. Me gustaría mucho. Con la tensión disipada en la habitación, Uraraka adopta un comportamiento más tranquilo y juguetón mientras bromea pinchando al adolescente. Entonces, ¿no hay otra razón por la que tú y yo no podamos ser algo? ¿Cómo? Oh, no sé, otra chica que te haya llamado la atención. ¿Era obvio? Pregunta Izuku, con la cara roja, provocando la risa de Uraraka. Se acaricia la cara y dice con indiferencia. Bueno, el secreto ya salió a la luz. Antes de que la conversación pudiera continuar, la puerta de su oficina se abrió y allí estaban Melissa y las demás empleadas. Ella dijo. Oye, Izuku. Las otras chicas y yo vamos a almorzar. Ah, llama a Uraraka. Está bien, Melissa. Nos vemos luego, murmuró Izuku, intentando ocultar su expresión tonta. Uraraka tarda un minuto en darse cuenta. ¿Es suficiente para que Melissa se vaya y Uraraka pregunte? ¿Ella? Sí. Admite Izuku mientras mira enamorado la puerta cerrada. ¿Ya la invitaste a salir? Preguntó emocionada. Esto llamó la atención del chico al instante, y se irguió de golpe mientras agitaba las manos y exclamaba. No, y no creo que sea el momento adecuado. Acabo de empezar a ser amigo de ella y no quiero arruinarlo. Tiene que ser el momento adecuado. La chica le da la razón. Lo mira con una sonrisa de reojo y se acerca a la puerta automática. Justo antes de salir, le dice. Bueno, no esperes demasiado. Puede que no sepa mucho de Melissa, pero sé que una persona como ella no aparece a menudo. No esperaré mucho, y gracias, responde Izuku mientras observa a su nuevo amigo salir de su oficina. Profesor Egon. Profesor Egon. Exclamó Chopper al irrumpir en la oficina del hombre tras reunirse con los cazadores de dragones. Tras correr a su escritorio, gritó casi sin aliento. No creerás lo que acabo de descubrir. Una enfermedad antigua.
exclamó Egon con horror. No. Respondió Chopper. Un nuevo tipo de parásito. Continuó adivinando Egon, todavía sonando horrorizado por las implicaciones. No. Respondió Chopper nuevamente. ¿La principal causa de ciertas dolencias en personas de diferentes tonos de piel? Preguntó Egon una vez más, sintiendo que el terror y la anticipación se desvanecían. No. Respondió Chopper una vez más. Entonces me rindo. ¿Qué pasa? Egon finalmente pierde el miedo y se desploma en su silla, exasperado. Le di a uno de los reclutas de los cazadores de dragones su medicina para comenzar el tratamiento de su enfermedad, comenzó a explicar Chopper. Genial, lo felicitó Egon, pero no parecía sincero ni entusiasmado. Chopper negó con la cabeza y exclamó. Pero no lo entiendes. Se recuperó al instante. Al instante. Solo bebe y cúrate. El interés de Egon se disparó. Pasó de casi no prestar atención a prestarla por completo mientras exclamaba con los ojos abiertos. ¡Guau! Así que analicé el contenido de la medicina que le di, y resulta que algo de sangre de Eri se metió en la mezcla. ¿Por qué no me dijiste que tenía un don tan asombroso? Exigió Chopper mientras arrojaba una pequeña hoja de papel con el análisis del contenido de la medicina. Egon miró alternativamente el papel y el iracundo animalito antes de entrecerrar los ojos y gruñir con voz peligrosa. Chopper. Hablo en serio. Gritó Chopper. Y yo también. Gritó Egin mientras golpeaba la mesa, haciendo que el pequeño animal diera un respingo, pero mantuvo su mirada fija en el hombre. Finalmente, llegaron a un punto muerto, y Egon se desplomó en su silla mientras le decía. Chopper, esta es la razón por la que no te lo dije. ¿Cómo actúas y qué piensas? Sé lo que vas a preguntar, y la respuesta es un rotundo no. Esto sorprendió al reno, y se quejó. ¿Pero por qué? Egon suspira mientras le pregunta. ¿Recuerdas lo que les conté a todos sobre Eri? ¿Por qué tiene esas cicatrices y ataques de pánico con cualquier equipo médico? Dijiste que era, oh. Chopper empezó a recordar hasta que volvió. Con esta nueva información, todo encajó, y pensó. Nunca entendí por qué la gente querría lastimar a una niña sin motivo, pero la razón era su don, ¿no? Egon asiente antes de explicar. Rewind es una habilidad muy poderosa e igual de peligrosa. Cualquier materia orgánica con la que entra en contacto regresa a una etapa anterior. Si toca a una persona, puede curarla de su enfermedad, convertirla en un humano o un bebé, o incluso borrarla. Por eso Overaul la tenía y la usó. Para hacer esto, dijo mientras sacaba un puñado de balas de su funda, permitiendo que Chopper las inspeccionara. Después de revisarlos, preguntó confundido. ¿Qué son, esto? ¿Balas? Balas que borran el don, lo corrigió Egon, dejando al animal paralizado de la impresión. Mira, Chopper, sé a dónde quieres llegar con esto. Nunca conociste el poder de su don, y viéndolo de primera mano, solo puedes imaginar cómo podría ayudar a la gente. Encontraste tu fuente de la juventud, por así decirlo, empezó Egon hasta que lo interrumpieron. Pero piensa en todo lo bueno que podría hacer. Tanta gente podría curarse de enfermedades que requieren semanas de tratamiento, se eliminarían las cirugías arriesgadas, y cualquier cosa que puedas imaginar podría curarse. Piensa en la gente. Prácticamente le rogó Chopper. Egon se incorporó y exclamó. Piensa en esa chica. Esa misma chica que sufrió demasiado para alguien de su edad. No debería tener miedo, sino ser feliz. Debería tener una infancia normal, sin dudas ni miedos. No debería tener cicatrices, sino sonrisas que duren todo el día. Debería ser, una niña. Se recostó en su silla, frotándose los ojos mientras decía. Por Dios, Chopper, esa chica no puede ni mirar palitos de helado comidos sin llorar. Y a mí me encantan las paletas heladas. A Chopper se le llenó la boca de sudor al oír esto, mientras Egon señalaba. Esto no se trata de personas, sino de Urilku, ¿verdad? Al empezar a leer también, Chopper se golpea la cara para ocultar las lágrimas. Egon lo miró con empatía y le dio unas palmaditas en la cabeza, compadeciéndose. Chopper, entiendo tu deseo de ayudar. Pero tus deseos siempre deben ir acompañados de moralidad. Quizás en el futuro, Eri quiera ayudar y donar su sangre para convertirse en una panacea. Pero por ahora, no puede. Así que deja que sea feliz y esté lista a su debido tiempo. Antes de que Chopper pudiera abrir la boca para responder, una pequeña voz gritó. Pero quiero ayudar. Ambas cabezas se giraron y exclamaron. Eri. Mientras la joven permanecía en la puerta. ¿Cuánto de eso escuchaste? Preguntó Egon nervioso mientras la joven corría hasta sus rodillas. Agarrándolos y mirando hacia arriba con ojos suplicantes, rogó. Por favor, Egon, quiero ayudar.
Debí donar mi sangre para curar enfermos. Seré fuerte y valiente. No lloraré ante la aguja, lo prometo. En ese momento, la chica se estaba poniendo histérica, así que Egon la sentó en su regazo para calmarla. Le dijo: Eri, cálmate. Nadie te obliga a hacer esto ni te dice que lo hagas. Solo si estás lista, y solo tú puedes saberlo de verdad. Estoy lista. Insistió, pero su expresión decía lo contrario. No pareces muy seguro de ti mismo, señala Egon. Lo hago. Despotrica, agitando los brazos como una niña. Eri. Respira hondo, le dijo Izuku mientras le frotaba la espalda. Una vez que recuperó la respiración, añadió: Oye, no tienes que pensar que estás obligada a hacer esto solo porque tu don lo permite. Es tu don y tu decisión, de nadie más. Salta de su regazo, donde Chopper la detiene y le dice: Eri, sé lo que dije antes, pero me precipité. Egon tiene razón. Aunque tu don tiene un potencial increíble para hacer grandes cosas, sigue siendo tuyo por derecho propio. No deberías dejar que mi desesperación por encontrar una forma fácil de encontrar una panacea te nuble el juicio. La idea de usar equipo médico te asusta, y no quiero tener que hacerte pasar por eso una y otra vez. Ella hizo un puchero en respuesta e hinchó las mejillas mientras decía: Pero, Dr. Chopper, sí quiero hacer esto. Llevo mucho tiempo queriendo decirlo, pero no podía. Tengo miedo. Miedo. Pero quiero ayudar a otros como tú, Izuku y Egon. Empezó a temblar al pensar en su nombre. Egon pensó que estaba sufriendo otro ataque de pánico. Pero, para su sorpresa, ella empezó a calmarse hasta que pudo hablar con normalidad, y continuó. Overhaul quería usar mi poder para herir a otros, pero yo quiero usarlo para ayudar a otros. No puedo ser una heroína. No creo que quiera serlo nunca, pero puedo ayudar así. Ella mira a Egon con ojos suplicantes. El hombre lo piensa un rato antes de darse por vencido y decir: Si eso es lo que quieres, supongo que no puedo disuadirte. Eri le abraza las piernas, y cuando se aparta, Egon continúa. Pero aún tenemos que encontrar la manera de sacarte sangre sin provocarte otro ataque de pánico. Podríamos usar la amapola somnolienta. Así puedo dormir, ofreció Eri. Egon asiente pensativo antes de informarle. Sí, pero demasiados usos podrían ser peligrosos para tu cuerpo. Si lo inhalas demasiadas veces o en exceso, es posible que nunca más despiertes. Entonces solo tendremos que usarlo una vez y tomar suficiente sangre para hacer una astilla de él, ofrece Chopper. Buena idea, asintió Egon con un chasquido de dedos. Luego volvió a coger a la niña, abrazándola con fuerza. Susurró. Eri, eres muy valiente al hacer esto, y estoy muy orgulloso de ti. Te amo, Egon, le susurró ella contra su abrigo, haciendo que el hombre se sintiera cálido y mareado por dentro. Hasta que preguntó: Después de esto, ¿puedo montar el mantélope? Egon se ríe, sabiendo que él solía hacer lo mismo cuando era niño, y le responde: Claro que puedes. Egon. Se quejó Izuku en voz alta mientras corría y cerraba con llave la puerta de la oficina de su mentor. Zuku. ¿Qué pasa? Preguntó Egon, confundido por sus acciones. No me dejarán en paz. Se quejó Izuku vagamente. ¿Quién no lo hará? Preguntó Egon. Izuku gimió mientras se deslizaba hasta el suelo y le dijo: Dante y Barkan. Fue agradable por un rato. Tener un par de manos extra y alguien dispuesto a ayudar. Rayos, era como tener un par de hermanos menores pegajosos. Pero ahora es solo una molestia. Ni siquiera puedo hacer caca tranquilo. Egon pensó un momento antes de decir: Bueno, Barkan dijo que te serviría de por vida, y le diste a Dante la oportunidad de intentar ganarse la vida. Me sorprende un poco que no sea Melissa, ya que ella fue quien creó el portal al infierno. Pero ¿por qué no les dices que te dejen en paz? Lo intenté. Siguen regresando después de unos 15 minutos. Incluso Rappa deja a Cho sola por más tiempo. Se queja mientras se estira la cara. Entonces dales algo que hacer como lo hace Cho con Rappa, sugiere Egon. Lo he intentado. Pero cuando terminan o se aburren, vuelven. Se quejó. Sollozando, tapándose las manos y sacándolas, exclamó: Necesito un descanso. Después de escuchar esto, se le ocurre una idea y Egon le ofrece: Entonces, ¿qué tal unas vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Qué vamos a hacer con eso? Exclamó Izuku. Egon suspiró al ver que no lo entendía, así que explicó: Estás estresado. ¿Por qué no te tomas un descanso? Si alguien lo necesita, eres tú. Además, te dará la oportunidad de escapar un rato de tus admiradores.
Izuku abrió la boca para responder, pero la cerró mientras pensaba un momento. Tras reflexionar, dijo con creciente cautela. Vale, me gusta cómo suena eso, pero ¿a dónde voy a ir? Egon levantó el dedo y lo corrigió. ¿A dónde vamos a ir? Y vamos a ir al Parque Triásico para el fin de semana largo. Tú, yo y Eri. ¿Eri? Pregunta Izuku, no decepcionado de tenerla sola, pero más confundido. Necesita salir del edificio y ver el mundo. Experimentar cosas nuevas. Además, necesita una recompensa después de donar su sangre para crear esa nueva panacea, explica Egon. Tiene sentido, asiente Izuku antes de frotarse las manos con entusiasmo y decir felizmente. Bueno, esto suena como un buen plan. Vamos. Oh, podemos llevar a mi mamá. Pensé que nunca lo preguntarías, dice Egon con una sonrisa aliviada. Barkan. Suéltalo. Gritó Izuku mientras finalmente pateaba al hombre afilado de la pierna a la que se aferraba. No te vayas. Le rogó Barkan mientras lograba volver a incorporarse sobre ambas piernas esta vez. En ese momento, las dos Midoriya, Eri y Egon, ya habían empacado sus cosas para el fin de semana largo en el Parque Triásico. Tenían todas sus cosas en una plataforma de teletransporte, y nos despedimos temporalmente de todos. Todos se lo tomaron bien a la salida de sus jefes por un tiempo, excepto Barkan, quien se había aferrado a Izuku, lo que provocó que el chico luchara con él para soltarse. Por suerte, Dante estaba allí para apartar al astuto hombre con su fuerza demoníaca. Mientras lo sujetaba, Dante le aseguró, tranquilo, Barkan, no se va a sacrificar en un instante de gloria. Solo se va de vacaciones los próximos 4 días. Pero se supone que debo servirte todos los días de mi vida. Argumentó Barkan mientras intentaba liberarse. Eso no significa que me sigas a donde voy. Solo necesito algo de espacio, le dijo Izuku, luciendo y sonando exasperado. Esto es porque hemos sido muy pegajosos, ¿no? Pregunta Dante mientras Izuku aparta la mirada, avergonzado, y le da al demonio su respuesta. Suspira para sí mismo y, con un tono avergonzado y a la vez incómodo, comenta. Lo siento. Pareces ser la persona más amable aquí, y de alguna manera nos salvaste. Izuku lo miró y dijo. Melissa fue quien hizo la máquina, y ni siquiera soy tan viejo como tú. Si buscas a alguien agradable, ¿por qué no hablas con Egon? Él ya es viejo. Solo tengo 30 años, pequeño. Empezó a gritarle Egon hasta que Inko le tomó la mano y lo calmó. Miren. ¿Qué les parece si les doy ambos? Les dijo Izuku mientras sacaba 2 objetos de su bolsillo y les daba uno a cada uno. Ambos hombres tomaron las extrañas cosas, solo para ver que eran lindas ranitas al final de llaveros. ¿Qué es esta baratija? Preguntó Barkan, sosteniendo cuidadosamente el objeto por el gancho para observarlo. Se encenderá cuando necesite ayuda. Cuando lo haga, podrán correr al Parque Triásico. Hasta entonces, no vengan. Y lo digo en serio. Les dijo Izuku con firmeza. Entonces permaneceré vigilante para cuando me necesites, acepta Barkan a regañadientes, recibiendo solo un asentimiento de Dante como respuesta. Me alegra saberlo, dice Izuku mientras sube al andén con las otras 3 personas esperando. Tras despedirse, Inko menciona algo justo antes de que los teletransporten. Cariño Izuku, no sabía que tenías amigos tan únicos, comenta Inko con preocupación, suavizando su tono. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Se queja Izuku, sintiendo que su vergüenza aumenta una vez más. Cuando finalmente llegaron al parque, una empleada los esperaba en el vestíbulo principal. Al darles la bienvenida, una multitud se acercó y llevó sus maletas a sus habitaciones. Esta parte del vestíbulo era la sala de teletransporte, donde personas de todas partes usaban el pase de teletransporte para viajar al parque. Aunque el pase de teletransporte podía ser la opción más rápida y sencilla, no era la única. La isla contaba con un aeropuerto completo y un muelle para embarcaciones de gran tamaño. Estas 2 opciones eran las más económicas, ya que la plataforma de teletransporte era muy cara. Una pequeña medida implementada por Izuku para que otros servicios de transporte no cerraran. Esto también tiene el efecto de abaratar los billetes en toda la isla. Después de que la asistente les diera el discurso de bienvenida, los condujo fuera del vestíbulo de la nave espacial y los llevó al vestíbulo principal, donde se encontraban las taquillas, los mostradores de registro, los tableros de itinerarios, los puntos de encuentro con los guías turísticos, una zona holográfica completa para divertirse e informarse, un esqueleto gigante de dinosaurio en las 4 esquinas de la enorme cúpula, y mucho más. El lugar estaba tan lleno que era como ver un mar de gente.
Por suerte, su guía sabía cómo maniobrar entre la multitud, y finalmente lograron salir, donde comenzaba el verdadero parque. Puestos de comida, tiendas de regalos, globos aerostáticos, restaurantes y atracciones de todo tipo fueron lo primero que se vio. Pero cuanto más se mira hacia abajo, más se pueden ver los recintos de alta seguridad de varios dinosaurios y otros animales extintos. Ahí es donde estaba la verdadera emoción y los gritos de la gente. Algo que más llamó la atención fue una persona caminando con un Archaeopteryx al hombro y dando un espectáculo educativo. Eri contemplaba el parque con asombro y alegría, e Inko también, con una sorpresa aún mayor. Egon, quien había permanecido en un segundo plano durante la construcción, observaba con una mirada impresionada. Al ver sus reacciones, Izuku no pudo evitar sentirse henchido de orgullo. Era agradable saber y ver con sus propios ojos que el fruto de su trabajo traía tanta alegría. Y así comenzaron sus vacaciones. Subieron a todas las atracciones y comieron en varios lugares y puestos de vendedores. Eri consiguió un globo, Egon e Inko compartieron unas copas en un bar mientras Izuku llevaba a Eri a la zona infantil. Allí, tenían un pequeño zoológico interactivo y paseos en pony, y los animales en cuestión eran crías o pequeños dinosaurios. Después, fueron a ver todas las criaturas disponibles, desde las rapaces hasta los argentinosauras. Incluso fueron al campo y montaron en las giroesferas junto a los numerosos animales de pastoreo y consiguieron dinosaurios. Desde allí, presenciaron la gloria del espectáculo del mosasaurio, donde saltaba del agua para atrapar un tiburón recién cazado. Desde allí, finalmente llegaron a la parte favorita de Izuku, el foso de los tiranosaurios, donde el animal en cuestión estaba siendo alimentado con un buen ternero gordo. Fue realmente como volver a ser un niño. Y por primera vez en mucho tiempo, Izuku sonrió y rió con despreocupación, haciendo sonreír y llorar a su madre y mentora. Tras observar el primer cuarto del parque, todos pidieron un helado para terminar el día. Mientras caminaban y comían, Izuku le comentó a Egon. Tenías razón, Egon. Necesitaba unas vacaciones. Gracias. Egon sonríe mientras se alborota el pelo y responde. Por supuesto. Me alegra que lo estés pasando bien. Creo que puedo hablar por todos cuando digo que todos necesitábamos este pequeño descanso. Pero antes de que pudieran disfrutar de este momento de felicidad, luces rojas y una sirena de advertencia comenzaron a sonar por todo el parque. La gente empezó a entrar en pánico ante lo repentino de esto, e incluso los cuatro se apiñaron, preocupados y confundidos. «Oye, ¿qué es eso?», preguntó en voz alta una persona entre la multitud. «La alarma de emergencia». «No se preocupen, quizá un herbívoro acaba de escapar de su corral», intentó asegurarles Izuku. «Alerta. Código rojo. Todos los invitados deben buscar refugio inmediatamente. Todos los invitados deben buscar refugio inmediatamente. Se ha infractado el Paddock 37. Resonó un mensaje automático varias veces. Paddock 37, pero ese es el aviario. Exclamó Izuku en estado de shock mientras agarraba su cono de helado con demasiada fuerza. ¿Por qué preocuparse por algunos pájaros?, le preguntó Inko, preguntándose por qué estaba tan asustado. Izuku le dirigió la cabeza y exclamó. «Mamá. No son solo pájaros. Son reptiles voladores con picos afilados como navajas, algunos del tamaño de jirafas y pueden comer crías de dinosaurio». Los ojos de Inko se abrieron de par en par al oír esto, pero no tuvo oportunidad de procesarlo todo cuando Egon gritó. «Aquí vienen». A lo lejos, fuera de la puerta interior donde se alojaba el huésped, una enorme nube negra parecía flotar a baja altura y desplazarse rápidamente, solo para revelarse como una enorme cantidad de pterosaurios voladores. Esta escena se mostró en las pantallas gigantes mientras la gente comenzaba a gritar y a correr hacia los edificios más cercanos. «Tenemos que entrar», exclamó Izuku mientras intentaba poner a su familia a salvo. Pero Egon lo detuvo y preguntó rápidamente. «Espera. ¿No recuerdas lo que implantaste en los animales?». Izuku lo miró con confusión e intención febril hasta que se le encendió una bombilla en la cabeza y respondió. «Ah, claro». Al ver esto, Inko agarró a los dos chicos y gritó mientras los arrastraba. «¿Qué están haciendo ustedes dos? Tenemos que entrar ahora». «Espera, mamá. Solo dale un segundo», la detuvo Izuku mientras miraba la transmisión en vivo. Tan pronto como los dinosaurios se acercaron lo suficiente, comenzaron a caer del cielo uno por uno hasta que todos aterrizaron en el suelo en muchos líos temblorosos, causando vítores y alivio masivos en todo el parque. «¿Ves? Crisis evitada», afirmó Izuku con orgullo.
Inko quedó tan aturdida por esto que no pudo hablar, entonces Eri preguntó la pregunta que estaba pensando. ¿Qué acaba de pasar? El equipo y yo fuimos inteligentes al mantener a los dinosaurios con potencial de escape. Así que les pusimos un chip a cada uno. Si salen de su alcance, se activa y les aplica una descarga eléctrica suficiente para dejarlos inconscientes, explicó Izuku mientras se golpeaba la cabeza. Finalmente, saliendo de su estupor, exclamó feliz y orgullosa. ¡Qué genio! Sabía que mi hijo era inteligente. Oye, ¿te aseguraste de ponerles un chip a todos, verdad? Preguntó Egon de repente. ¿Sí? Lo comprobé 3 veces, respondió Izuku, solo para mirar en dirección al hombre y ver un pterosaurio enorme volando cada vez más cerca hasta que cayó sobre el muro de protección. Esto provocó que la histeria se prolongara mientras Izuku gritaba. ¡Mierda! Quetzalcoatlus. ¡Corre! La gente corría y gritaba por sus vidas mientras el enorme dinosaurio volaba sobre sus cabezas y aterrizaba en el suelo para perseguir a la presa humana. Desafortunadamente, el dron automático de emergencia se activó y comenzó a dispararle descargas eléctricas neutralizantes no letales. La criatura gritó de dolor al tropezar y comenzó a golpear al dron con su pico puntiagudo. Esto les dio a los invitados tiempo de sobra para correr a refugiarse. Por desgracia, las Midoriyas no pudieron llegar a un lugar seguro para apartarlas de la multitud y terminaron escondiéndose en un puesto de peluches. Una vez escondido, esperanzado, Egon exclamó. ¿Por qué no funciona el chip? Izuku negó con la cabeza, preguntándose mientras exclamaba con Eri en su regazo. No lo sé. Pero aunque no lo fuera, no debería estar actuando así ni ser capaz de reprimir a los drones. Algo le pasa a este animal. Mientras escuchaban que los drones morían lentamente mientras continuaban atacando al animal, el pico afilado del dinosaurio se estrelló contra el soporte y de alguna manera logró engancharse en la ropa de Izuku, arrastrándolo lejos. Izuku. Gritó Inko. Eri. Gritó Egon. Mientras lo sacaban del puesto, el animal extendió las alas con un chillido e intentó detenerlos con el pico. Por suerte, Izuku fue rápido y logró esquivarlo rodando antes de ponerse de pie de un salto e intentar alejarse del animal, corriendo hacia su costado para que no pudiera atravesarlo, a la vez que les daba a los drones restantes la oportunidad de continuar su ataque. Pero incluso así, la criatura retrocedió y casi embiste al adolescente, ya que éste tuvo que agacharse y cubrirse de sus piernas y del chico con disparos a su alrededor. Entonces Izuku recordó su señal de emergencia y sostuvo a la chica con un brazo mientras intentaba esquivar la masa del animal y rebuscar frenéticamente en su bolsillo. Una vez que por fin lo sacó, el animal lo golpeó en la espalda, haciéndolo caer y dejando caer el dispositivo. Así que se levantó rápidamente y corrió hacia él, pero no pudo agarrarlo. Su mano estuvo a punto de alcanzar el pico del animal, que terminó destruyéndolo. Izuku levantó la vista rápidamente para ver el último dron destruido por la punta de su pico y parecía listo para atacar con otro ataque de lanza. En ese momento, lo único en lo que Izuku podía pensar era en proteger a Eri con su cuerpo. Así que se giró, cerró los ojos y anheló el golpe final. Pero nunca llegó. Abrió los ojos y vio 2 sombras que lo cubrían. Enfocó la vista y vio que eran sus 2 seguidores quienes retenían al animal atacante. Barkan sostenía al dinosaurio con sus espadas entre los picos mientras Dante se preparaba y le asestó un puñetazo tan fuerte que lo dejó aturdido temporalmente. Dante. Barkan. Exclamó Izuku con alegre alivio. Vinimos tan pronto como vimos tu angustia, le dijo Barkan mientras se enfrentaba al animal. Pero la emoción del adolescente se desvaneció rápidamente cuando un pensamiento cruzó por su mente y preguntó. Espera, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Puedo teletransportarme, le dijo Dante con indiferencia, para sorpresa de Izuku. Pero antes de que Izuku pudiera reaccionar, Barkan gritó. ¿Qué es esta cosa y cómo la matamos? Sacudiendo la cabeza con asombro, les informó. Se llama Quetzalcoatlus y cae como cualquier otra cosa, pero tengan cuidado. Son peligrosos. No le tengo miedo a ningún dragón feo, gruñó Barkan mientras saltaba tras el animal, solo para que éste lo devorara con sus alas. Desde allí, intentó golpear a los niños con el pico, pero Dante desató un torrente de llamas sobre la criatura, pareciendo engullirla. Al ver al animal arder en llamas, Dante se giró y sonrió con orgullo y satisfacción. El humo se disipó, mostrando un dinosaurio carbonizado que golpeó al hombre diabólico 3 veces. Una en la pierna, otra en la espalda y otra en el pecho. Al ver esto, Izuku gritó. Dante. Solo para que el hombre diabólico levantara la cabeza del suelo y dijera con una sonrisa y un débil pulgar hacia arriba. Está bien.
Me han lastimado mucho peor que esto, solo para que el animal lo atacara de nuevo, esta vez perforándole la parte posterior de la cabeza y atravesándole el cuello mientras gritaba. ¡Hijo de puta! El dinosaurio agarró al hombre entre sus picos, con la mirada puesta en comérselo, pero Barkan saltó sobre su lomo y comenzó a desgarrarlo con sus cuchillas y dientes. El dinosaurio soltó a Barkan y empezó a saltar intentando zafarse, pero sin éxito. Barkan continuó su ataque. Mientras el reptil volador forcejeaba para zafarse de Barkan, Izuku ayudó al herido Dante, quien, para su sorpresa, ya se estaba recuperando de sus heridas, y todas sanaron por completo. De repente, el dinosaurio gritó y saltó en el aire, intentando zafarse del hombre, pero Barkan lo sujetó con fuerza y continuó su ataque, provocando profundos cortes y arrancando enormes trozos del animal. Cuando Izuku vio que esto sucedía, se dio cuenta de hacia dónde volaban los animales y gritó: «Barkan. Córtale las alas cuando yo lo diga». Aunque no podía ver a Barkan, esperaba haberlo oído cuando el astuto hombre trepó hacia una de las alas. Cuando el dinosaurio llegó al lugar, gritó: «Ahora». Barkan extendió sus espadas y cortó la membrana, provocando el grito de los animales mientras la criatura se precipitaba al suelo, directamente a un recinto. Tras el aterrizaje, Barkan rodó sobre su cuerpo, completamente exhausto. Fue entonces cuando oyó la voz de Izuku por un altavoz. «Barkan. ¿Estás bien?» Barkan se levantó del suelo y se puso de pie mientras llamaba a la voz incorpórea de Izuku. «Estoy bien». «Lo hice». «¿Sí? Ahora corre hacia la puerta parpadeante y no mires atrás». Lo felicitó Izuku. Barkan miró a su alrededor un rato, pero finalmente divisó la puerta amarilla y roja parpadeante. Siguiendo sus instrucciones, corrió hacia la puerta lo más rápido posible, no sin antes captar algo con la vista periférica. Una criatura enorme y escamosa corriendo y atacando al dinosaurio volador con dientes afilados ocultos en un bocazas. Corrió por la puerta sin llave y salió rodando cuando ésta se cerró tras él. Al levantarse del suelo, se encontró con un Izuku y un Eri aliviados. Aunque no deseaba nada más que recibir sus elogios, Barkan se sintió desconcertado por la enorme criatura en el recinto. Sintió un miedo primitivo con solo mirarla. Entonces preguntó: ¿qué era ese dragón? Izuku sonrió de lado mientras guardaba en su bolsillo el micrófono inalámbrico, conectado a la carcasa que usaba para comunicarse con él, antes de explicar. Se llama dinosaurio, no dragón, y ese es el rey de los dinosaurios, el Tyrannosaurus Rex. Izuku, Eri. Gritaron las voces de Inko y Egon mientras los dos adultos corrían y abrazaban a sus hijos con fuertes abrazos. ¿Están bien los dos?, preguntaron ambos al mismo tiempo. Intentando liberarse de sus abrazos extremadamente fuertes para hablar y respirar, Izuku respondió: «Estamos bien, gracias a Barkan y Dante». Inko miró a los dos hombres monstruosos y, con lágrimas en los ojos, dijo: «Muchas gracias a ambos». Una vez que la situación se calmó en la familia, Egon se puso serio y les dijo: «Ya que se evitó esa crisis, creo que deberíamos averiguar qué demonios pasó. El chip no funcionó y no le importó a los disparos de los drones, ni al fuego de Dante ni a que Barkan lo destrozara. Algo anda mal y tenemos que averiguarlo. No fue solo una coincidencia». Izuku suspira tristemente, con una lágrima corriendo por su rostro, y gime: «Adiós, vacaciones». «¿Y bien? ¿Cuál es la sinopsis? Llevamos horas esperando aquí. Tenemos ganas de volver a nuestras vacaciones». Egon se aferró con impaciencia mientras él e Izuku se encontraban tras una sala de observación de cristal, donde vieron a varios científicos del parque examinando incansablemente el cadáver del Quetzalcoatlus. Una de las científicas principales, una mujer vestida con uniforme de cirugía, salió de detrás de la sala de reconocimiento con un portapapeles en la mano y se disculpó. «Disculpen la espera, señor, pero necesitábamos cruzar todas las T's y, por así decirlo, ponernos puntos en los ojos. Pero hemos logrado averiguarlo todo a partir de los restos del Quetzalcoatlus». Los dos hombres se inclinaron hacia la mujer mientras ésta leía en su tablero. Le quitaron el chip, de ahí que no cayera como los demás, y le inyectaron un suero extraño que le provocó una furia furiosa, de ahí que recibiera tanto daño hasta que lo mataron y por eso era tan agresivo. «Espera, ¿se quitó el chip? ¿Por qué?», exclamó Izuku. Leyendo su portapapeles, le infiero. El Quetzalcoatlus número 23 había estado en tratamiento por una pequeña lesión en el ala hace una semana. Pero descubrimos que se había realizado una cirugía no programada en secreto, en la que le retiraron el chip. ¿Bajo las órdenes de quién?, preguntó Izuku, sintiéndose extremadamente enojado por este descuido furtivo.
Pero Egon la detuvo antes de que pudiera continuar. Dijo. Un momento, antes de profundizar en eso, ¿qué le inyectaron al animal? Al repasar sus notas de nuevo, respondió con incertidumbre. No estamos completamente seguros de esto, pero los rastros que pudimos extraer de su sangre eran similares a los de la droga Trigger. ¿Trigger? Pero eso es imposible. Trigger solo reacciona a los dones, y todos los animales aquí no tienen don, le dijo Izuku, luciendo más confundido que otra cosa. Bueno, descubrimos que ha sido modificado en gran medida para convertirlo en una especie de suero berserker. Además, había indicios de manipulación del aviario, lo que provocó la fuga masiva de los animales, explicó, dejando que el rostro del chico se diera cuenta. Entonces alguien le quitó el chip, permitiéndole moverse fuera de los parámetros, le inyectó un suero que lo volvió loco y finalmente desbloqueó el aviario para permitirle escapar, resumió Egon. Creemos que se trata de algún tipo de ecoterrorismo, afirmó la científica. Egon negó con la cabeza y la mano, descartando la teoría y diciendo. No, no puede ser. Tenemos este lugar más controlado que Fort Knox. Fue un trabajo interno. Y lo usaron como distracción. ¿Pero para qué? De repente, un guardia de seguridad corrió hacia ellos sin aliento y les dijo. Señores, es posible que hayamos descubierto la razón de esta crisis. Ambos hombres fueron llevados a una nueva habitación donde alguien había sido inmovilizado en una silla metálica de alta tecnología en la oscuridad. Al encenderse la luz, ambos científicos se sorprendieron al ver a un joven chino familiar sentado allí con el ceño fruncido. ¿Doctor Wu? Exclamaron ambos en estado de shock. Izuku negó con la cabeza, intentando no creerlo, y argumentó. No puede ser. El doctor Amon lo recomendó. ¿Por qué haría esto? No tiene sentido. Creo que esa es la razón, señaló un guardia de seguridad, colocando un pequeño objeto sobre una mesa cercana. ¿Una lata de crema de afeitar? Observaron los dos hombres en voz alta. Luego Egon tomó el objeto y lo agitó cerca de su oído, donde observó. Suena medio vacío, pero se siente lleno. Tiene doble fondo, explicó uno de los guardias. Al desenroscar la base, se abrió y reveló un pequeño soporte tipo carrusel con pequeños objetos. En ese momento, los dos hombres llegaron a la misma conclusión y exclamaron. Embriones. Otro guardia colocó un disco duro. Izuku lo tomó y lo conectó a una computadora cercana para ver su contenido. Se sorprendió al ver que contenía enormes terabytes de datos secretos. Y datos de investigación. Exclamó Izuku antes de girar lentamente la cabeza hacia el hombre atado y preguntar. Fuiste tú. ¿Verdad? Wu no respondió y entrecerró los ojos mientras apartaba la mirada. Una respuesta bastante contundente para Izuku, quien casi gritó con tono dolido. ¿Pero por qué? Te nombraron investigador principal con acceso total a todo y la capacidad de hacer prácticamente cualquier cosa aquí. Tenías fondos suficientes y un buen sueldo con beneficios. Lo tenías todo. ¿Por qué lo tirarías todo? Wu seguía en silencio mientras Izuku se echaba a llorar, así que Eiji tomó las riendas, agarró a Wu por el cuello y gruñó. Escucha, Wu. Casi causas un evento potencialmente peligroso y catastrófico. Así que más te vale darme una razón por la que no debería arrojarte a la laguna de los mosasaurios. Bien, hablaré, asintió Wu finalmente. Tras ser despedido, el hombre explicó. Los estadounidenses me contactaron hace varias semanas diciéndome que querían el proceso de creación de dinosaurios. Al principio me negué, pero luego me ofrecieron lo que estaban dispuestos a pagar, y era más dinero del que había visto en toda mi vida. Tanto que pude empezar mi propio centro de investigación desde el principio. Así que acepté sus condiciones y busqué materiales e investigaciones en secreto. Al principio, les enviaba información a escondidas, pero después de un tiempo, decidí arriesgarme a vender todo lo posible de una sola vez. Así que urdí todo este plan, y casi me salgo con la mía. Todavía dolido por su traición, Izuku insistió. ¿Pero por qué hiciste esto? Eras uno de los estudiantes más brillantes de Thomas. Solo tenía cosas buenas que decir de ti. Te di tanto control porque pensé que podías confiar en ti. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes exactamente por qué. Le gritó Wu al chico, haciéndolo retroceder. Por tu culpa y este maldito parque, pasé de ser un paleontólogo inspirador a un glorioso cuidador de zoológico. Arruinaste la comunidad paleontológica para siempre con tus dinosaurios revividos. No hay razón para que especulemos y estudiemos cuando podemos simplemente resucitar uno y ver qué aspecto tenía y cómo actuaba. No quedó nada. Nos lo quitaste todo.
Despotricó mientras Izuku parecía confundido y avergonzado. ¿No ves lo que va a provocar tu ascenso? Vas a dejar a tanta gente sin trabajo. Oí hablar de tu panacea. ¿Sabes cuántos médicos y enfermeras perderán sus trabajos ganados con tanto esfuerzo por tu culpa? Terminó Wu respirando con dificultad. Izuku parecía más avergonzado ahora. Sus palabras eran ciertas, pero Izuku había planeado esta inevitabilidad de antemano. Ahora, empezaba a dudar de sí mismo porque Wu se lo había tomado todo tan en serio. Pero Egon tenía una expresión diferente, una expresión indescifrable mientras se acercaba al hombre, ahora tenso, mientras le soltaba las ataduras. Cuando Wu se puso de pie, confundido por el bufón, Egon apoyó una mano en su hombro mientras le decía: Wu, lamento que te sientas así. Luego apretó su agarre y continuó en un tono amenazante. Sin embargo, no me disculparé por esto. Con un movimiento rápido y veloz, Egon golpeó a Wu con fuerza en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás mientras Egon gritaba: Eso fue por mentirnos. Otra bofetada en la mejilla opuesta y gritó: Eso fue por vender nuestros secretos. Otra bofetada en la primera y gritó: Eso fue por traicionar a Amond. Otra bofetada y gritó: Eso fue por poner a otros en peligro. Otra bofetada fuerte, haciendo que la piel clara del hombre se pusiera roja brillante mientras gritaba: Eso fue por arruinar nuestras vacaciones. Justo cuando Wu se estaba mareando por los múltiples golpes en su rostro, Egon lo agarró del cuello y lo sostuvo mientras apretaba el puño y gruñía: Y esto es por poner a mi familia en peligro. Entonces, sin pensarlo dos veces, Egon le da una descarga eléctrica tan fuerte en la cara al hombre que no solo sale volando hacia atrás sino que además cae inconsciente. Respirando con dificultad tras noquear al hombre, Ejin miró hacia atrás y vio los rostros atónitos y silenciosos de sus empleados mientras gritaba: ¿Y bien? ¿Qué esperan? ¿Un milagro? Adelante. Entreguen esta basura a la policía, averigüen a dónde fue nuestra investigación y llamen al gobierno estadounidense. Tengo un problema que resolver. Dicho esto, la gente empezó a dispersarse mientras Egon se marchaba furioso para darle una buena reprimenda al gobierno. ¿Cómo que no lo tienes? Tienes que tenerlo. Llevas semanas recibiendo terabytes de información secreta de nosotros. ¿Cómo es posible que el país más grande y poderoso del mundo pierda información sobre la recreación de dinosaurios? No es posible. Le gritó Egon por teléfono al presidente de Eso es porque, como a usted, nos estafaron desde dentro. El presidente gimió mientras se frotaba la cabeza por el teléfono. Uno de los nuestros vendió esa misma información a varios compradores de todo el mundo, explicó brevemente. A Egon se le encendió una vena en los ojos al oír esto, y gritó: ¿Qué? Entonces me estás diciendo que varios países y posibles organizaciones criminales ya tienen la información necesaria para recrear animales extintos hace mucho tiempo. ¿Estás loco? ¿Para qué querías dinosaurios? Solo son lagartos enormes. Guerra. Respondió el presidente a regañadientes y vagamente. Las piezas encajaron y gritó en tono insultante: Guerra. Si quieres un arma biológica, ponle una ametralladora a un dragón de Komodo y listo. No es tan sencillo. Necesitábamos su investigación para determinar la secuenciación correcta del genoma. Sin ella, no podríamos crear criaturas capaces de entrar en el campo de batalla ni de obedecer órdenes humanas, le dijo el presidente en un tono casi suplicante. Egon rechina los dientes mientras le regaña. ¿Estás loco? Olvídate de la guerra, porque estas cosas estarán por todas partes. El mercado negro, las tiendas ilegales de mascotas, las tiendas en línea, las granjas, e incluso la naturaleza. Sigo intentando controlar la situación de los dragones, y ahora tengo que preocuparme por los malditos dinosaurios que arruinan el ecosistema. El presidente parece deprimido mientras lo quita importancia, diciendo: Oh, por favor. Estás exagerando. La naturaleza vivirá. Egon finalmente se levantó la blusa y le gritó al hombre: ¿Bromas? Si un solo mosasaurio sale, será el fin de las ballenas. Ya tenemos animales extremos y casi extintos por todas partes, y los programas de reproducción no ayudan. Y todo es por culpa de cabrones como tú. Colgó de golpe el teléfono, golpeándose el dedo con frustración y agarrándose el pelo, mientras insistía: Joder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señor. Le pregunta Otto. ¿Qué? ¿No ves que estoy en medio de una crisis nerviosa? Le espeta Egon a su empleado. Sorprendentemente, Otto mantiene la calma mientras le dice: Bueno, ¿puedes tomarlo más tarde? Necesito repasar algunas cosas que probablemente solo empeorarán la situación.
Egon gime tan fuerte que parece más un grito mientras exclama. Oh, ¿qué podrías decirme para empeorar este día de lo que ya es? Sacando su libreta, Otto le dice. Bueno, para empezar, el líder de la Hermandad de Mutantes liberó recientemente a los miembros que encarcelamos. Ante esto, Egon cae al suelo y se golpea la cabeza contra el suelo metálico de su oficina. Segundo, ¿sabes algo del programa de entrenamiento de verano de la UA? Pregunta Otto. Con la cabeza aún en el suelo, Egon respondió. Donde llevan a los estudiantes de primer año a las montañas para practicar su entrenamiento individual con sus peculiaridades y alquilan a esos pedófilos sin registrar. Claro que sí. ¿Qué no está registrado? Otto se detuvo y preguntó en medio de su noticia. Egon ladea la cabeza y, poniendo los ojos en blanco, dice. No te hagas la sorprendida. Se hacen llamar equipo de búsqueda y rescate, pero se visten como gatas mágicas. ¿Quién se viste así para ir a la montaña, entre todas las cosas? Además, una es transexual. La otra es una persona con autismo funcional bajo, y a la tercera le gustan los hombres más jóvenes. Mucho más jóvenes. Enfatizó la última frase. Me di cuenta de que dejaste a uno afuera, señaló Otto, sabiendo que había 4 miembros de las Wild Wild Pussycats. Reclinando la cabeza sobre el frío metal, Egon murmuró. Bueno, es la más normal, pero aún así se viste como si no debiera estar a menos de 4 kilómetros de una escuela primaria. Suspiró con fuerza antes de añadir. En fin, volvamos a lo que decías. Otto lo miró confundido antes de darse cuenta y decir. Ah, cierto. Bueno, los atacaron y secuestraron a uno de los estudiantes. Esta vez Egon levantó la cabeza y se sentó mientras decía. Oh, mierda. Así que nos pidieron ayuda, y enviamos a 2 valquirias para ayudar en la recuperación. Fue todo un éxito, ya que no solo recuperamos al estudiante, sino que también capturamos su teletransportador, le informó Otto con un toque de alegría. Sin embargo, su tono cambió de nuevo al continuar. Desafortunadamente, Olmig y All for One se enfrentaron a golpes y terminaron hiriendo al héroe tan gravemente que ahora está retirado. ¿Y todos para uno? Le preguntó Egon, cada vez más nervioso. Se fue. Aunque parecía que lo habían rematado, le dijo Otto con tono confundido, rascándose la cabeza. Egon pone cara pensativa y dice. Eso sí que es un problema. ¿Y el estudiante secuestrado? ¿Quiénes son? Bakugou Katsuki, le dice Otto a regañadientes. Ahora me siento en conflicto por eso, murmuró Egon para sí mismo antes de preguntar. ¿Algo más? Revisando sus notas, dice. Tenemos el teletransportador Kurohiri listo para la extracción de Don. Y hemos logrado recuperar muchos de nuestros activos perdidos desde que Mystique nos los robó. Egon suspira mientras se inclina hacia atrás y adivina. Déjame adivinar, también hemos reclamado un montón de mierda jodida que se creó a partir de eso. Déjame mostrarte, ofreció Otto mientras le hacía señas para que avanzara. Desde allí, el pulpo llevó al hombre a otra cámara donde sacó varios artículos y los colocó cuidadosamente en cajas de vidrio fuertemente reforzadas sobre carros flotantes. Aunque se recuperaron gran parte de las notas de investigación originales y de las astillas, muchas aún siguen circulando. Aún así, pudimos confiscar todo lo que fabricaron, explicó Otto mientras se acercaba a la primera caja. Dentro había un tubo transparente con abridores mecánicos metálicos que contenían una bola negra de sustancia viscosa suspendida que parecía moverse sola. Fue entonces cuando Otto le explicó. Primero, una forma de vida amorfa, parásita y orgánica que adopta la forma de lodo negro, conocida simplemente como simbionte. Al unirse al tipo de huésped adecuado, le otorga numerosos beneficios, como curación rápida, fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia, durabilidad y tiempo de reacción. Aunque este aumento de todo, incluyendo la inmortalidad superficial, conlleva muchas desventajas, como fotofobia, locura, furia frenética, hambre extrema que lleva al canibalismo y la muerte. Esto se debe principalmente a que el simbionte necesita unirse a un huésped perfecto y una fuente constante de nutrición, ya que la criatura comenzará a consumir los órganos internos de su huésped hasta convertirlos en un saco de piel. Además, el simbionte no puede sobrevivir en ninguna condición excepto en el vacío del espacio exterior. Entonces, ¿qué necesita comer para sobrevivir y no comerse a su anfitrión? Preguntó Egon. Fenetilamina, respondió Otto. Pensando en esto, recordó en voz alta. Espera, ese es el mismo compuesto químico que se encuentra tanto en el chocolate como, ¿esta cosa come cerebros? Y bazos, le dijo Otto con indiferencia, mientras Egon ponía cara de horror. No te asustes todavía.
Esta cosa también tiene una adaptabilidad y capacidad de copia genética asombrosas, añadió el pulpo. ¿En otras palabras? Preguntó Egon con miedo, tratando de mantener la calma. Otto entonces puso cara pensativa antes de explicar. Digamos, por ejemplo, que el simbionte se uniera a alguien con una peculiaridad arácnida. Entonces, el simbionte tendría la fuerza, la velocidad, los sentidos y la capacidad de trepar paredes de una araña. Por no hablar de lanzar telarañas. Por lo que sabemos, los límites que esta cosa podría alcanzar podrían ser ilimitados y universales, o multidimensionales. Por favor, dime que tiene alguna debilidad. Egon comenzó a sudar frío mientras miraba la mancha flotante. Otto asiente en respuesta antes de decirle. Aunque es difícil, puede morir. Pero no puede sobrevivir en una atmósfera. Es débil a temperaturas extremas y altas frecuencias sónicas, y es capaz de morir de hambre. Volviéndose un poco más relajado, suspira y dice. Bueno, me alegra escuchar eso. Guárdalo y asegúrate de que esté bien apretado. Otto asiente mientras anota. Luego se acerca a otra caja, sosteniendo un frasco de vidrio con un líquido verde dentro. Señalándolo, el pulpo dice. Este es el proyecto Titán. Un solo golpe y fórmula te convertirá en un monstruo casi imparable, comparable al Old Migt actual. Aunque transformará al bebedor en una bestia espantosa, los efectos pueden revertirse con el tiempo y un tratamiento regular. Otto lo lleva a otra unidad de contención con un gran frasco de pastillas lleno hasta el borde. Las pastillas son de color rojo y negro, divididas en cuadrados individuales a lo largo de su cuerpo. Mostrándolas, Otto explicó. A continuación, tenemos los esteroides energéticos. Estas pequeñas pastillas pueden hacer que cualquiera alcance y destruya su máximo potencial en combate, como en el proyecto Titán, pero la persona conserva el control total. Desafortunadamente, los efectos no son permanentes, y el principal efecto secundario es el envejecimiento prematuro de los consumidores. La siguiente caja contenía un extraño dispositivo circular azul brillante, recubierto de metal y compuesto por varios círculos más pequeños. Otto le dijo. Este es el Arch Reactor. En pocas palabras, es un nuevo tipo de elemento con el poder del sol. Se lo confiscamos a un imbécil rico, charlatán y despreciable de Nueva York. La siguiente caja contenía un extraño líquido transparente con un tinte verde. El pulpo dijo. Este compuesto químico se llama toxina del miedo. Se puede inhalar o inyectar para causar alucinaciones visuales y auditivas de, miedo. La inyección es la forma más directa y potente de hacerlo. La dosis y los materiales utilizados pueden modificar su toxicidad, prolongando su duración o incluso matando a la persona. El siguiente era otro líquido, de un extraño color rojo que parecía latir junto a un manuscrito. El pulpo le dijo. Esta sustancia química y este libro detallan el uso correcto y la creación de una forma de inmortalidad clasificada como vampirismo. Una vez que la persona se transforma, siempre que consuma la sangre de criaturas intelectuales, puede vivir para siempre. La siguiente vitrina era una montura con 3 armas distintas. Un martillo, una de repuesto y una espada. El martillo era el único que no estaba expuesto. En su lugar, estaba sostenido por un brazo mecánico. Otto le dijo a Egon. Estas 3 armas se llaman Mjolnir, Gungnir e Ingrid. Estas 3 armas parecen mágicas por su función. Mjolnir es un martillo casi invencible que puede lanzarse, devolverse a quien lo lanzó, otorgar vuelo y la capacidad de controlar el clima. La única pega es que debe ser soldado por alguien digno, sea lo que sea que eso signifique. El martillo en sí no era nada especial. Simplemente parecía una piedra bien pulida, tallada y grabada en un palo de madera que parecía ser 3 centímetros más corto de lo que debería ser. Eso suena a pura palabrería. Egon lo ignoró poniendo los ojos en blanco. Luego se acercó al martillo mientras la máquina lo colocaba en el suelo. Tras intentar sin éxito mover el arma, finalmente se rindió y dijo. Vale. Esa cosa pesa. Otto lo miró con complicidad, solo para que Egon le replicara. Pero si lo que dices es cierto, ¿cómo puede una máquina agarrarlo y dejarlo fácilmente sobre una superficie? ¿No debería atravesarla? Ese efecto solo ocurre cuando una criatura consciente lo agarra, explicó Otto, haciendo que Egon se sintiera abrumado por una regla tan ridícula y poco realista. Pasando a la siguiente arma, Otto explicó. El Gungnir es prácticamente igual, salvo por su valor y el control del rayo. En cambio, nunca fallará al objetivo al que se le lance. Al igual que el martillo, la lanza no era única. Su única característica distintiva era su punta dorada, que presentaba varios grabados.
Ingrid, por otro lado, tiene muchos efectos similares a los dos primeros, pero es consciente, le dijo Otto al hombre mientras señalaba la espada. Egon levantó una ceja con escepticismo y dijo: ¿Una espada viviente? ¿Estás bromeando? Mírelo usted mismo, ofreció Otto con una mirada cómplice. Egon extendió la mano con cautela para tocar el objeto envainado, pero este salió volando y flotó alrededor de su cabeza, emitiendo extraños silbidos, como si hablara. La espada era más singular que las otras dos, no solo por su condición de ser vivo, sino también porque era de un brillante oro cobrizo con una hoja destacada en la punta. Egon se llevó una mano a la boca mientras observaba el objeto volar a su alrededor y murmuró: «Hijo de puta». La espada continuó volando y silbando a su alrededor como un perro emocionado mientras Egon notaba: «Bueno, ¿no eres amigable?». La espada silbó un poco más como si asintiera, pero luego cesó su alegría cuando Egon le dijo: «Lo siento, pero tenemos que guardarte hasta que sepamos qué hacer contigo». La espada voló hacia arriba y se alejó emitiendo sonidos de advertencia mientras su brillo se intensificaba. Así que Egon intentó calmar la situación diciéndole al arma: «No te preocupes. No vamos a desmontarte. Solo te guardaremos un rato». La espada no pareció contenta con esto, pero se comportó de todas formas, pues era lo menos malo que podía pasar. Así que vuelve a la vaina mientras Otto lo lleva a lo siguiente. 2 trajes gigantes y de excelente factura. Los 2 siguientes son trajes especiales, creados con los esquemas de los trajes Vulture y Goblin. El primero se llama Rhino y otorga fuerza, durabilidad y resistencia sobrehumanas a quien lo usa. La única salvedad es que, una vez que alguien lo usa, no se lo puede quitar jamás. Explicó Otto, señalando el primer traje, que parecía una armadura metálica con forma de rinoceronte. Egon mira con desánimo y pregunta: «Es la cosa más tonta que he oído. Si nunca pueden quitárselo, ¿cómo puede respirar su piel y cómo van al baño?». Otto se encogió de hombros y respondió: «No estoy seguro. Lo acabamos de conseguir y le echamos un vistazo a la descripción. El otro se llama Scorun, y otorga al portador unas propiedades muy similares a las del primero, pero con mayor velocidad, reflejos y agilidad sobrehumanos, además de la capacidad de producir diferentes cepas de veneno superconcentrado y otros venenos». Como dijo, el traje parecía una armadura de alta tecnología con forma de escorpión verde. Egon puso los ojos en blanco y preguntó: «De nuevo, ¿de quién fue la idea de hacer un traje que no te pudieras quitar?». Otto se encoge de hombros y se dirige a una caja que contiene 3 tubos radicalmente diferentes de una especie de líquido extraño, a lo que el pulpo explica: «Los 2 siguientes se llaman Proyecto Hydroman, Sandman y Molten Man. Un proceso que otorga o desarrolla de forma extrema ciertas peculiaridades relacionadas con el fuego, la tierra o el agua, convirtiendo así a la persona en un elemental viviente». Al pasar a la siguiente caja, encontró un extraño palo abultado y una piedra negra en forma de pirámide con un símbolo en su interior que parecía un círculo atravesado por unas líneas. Otto le dijo: «Estos 2 objetos son lo más cercano a la magia verdadera que tenemos en la era moderna. El primero se llama Varita de Sauco y el otro, Piedra de la Resurrección. La varita viene con un libro de hechizos que aún no hemos descifrado. Pero los únicos 3 hechizos que pudimos extraer fueron Imperio, Crucio y Avada Kedavra». Egon volvió a levantar una ceja con escepticismo mientras reflexionaba. ¿Magia? Oh, vamos, Otto, no me hagas poner los ojos en blanco. Esta es la ciencia de la que estamos hablando. La magia no existe. Como dije, bastante cerca, se queja Otto, cansándose un poco de su incredulidad. ¿Y para qué sirve esta piedra de la resurrección? ¿Revivir a los muertos, aunque lo dudo mucho?, preguntó Egon en broma mientras abría la caja para examinar la piedra. En cierto modo, sí. Permite comunicarse con los muertos, responde Otto. Eso sí que es una farsa, se burla Egon mientras recoge la piedra sin nada destacable. De repente, sintió como si todo su cuerpo se hubiera movido y luego se hubiera detenido. Sacudiéndose el frío que lo recorría, levantó la vista de la piedra solo para encontrarse en un lugar oscuro y brumoso. Miró a su alrededor antes de preguntar: «¿Otto?». Sin oír ni ver nada a su alrededor, ni siquiera un piso, gritó: «Otto, ¿a dónde te fuiste? Mejor aún, ¿a dónde me fui?». Intentó caminar en una dirección, pero sin importar que, no parecía que lo lograra y se distanciara de su lugar original, así que gritó: «Hola. Hola». Esta vez, algo sucede, y ve la mayor cantidad de cosas arremolinándose a su alrededor. Luego, se separa en 2 partes, donde empiezan a tomar vida, un macho y una hembra.
Mientras Egon entrecierra los ojos al ver las figuras en la niebla, ve que sus rasgos se aclaran y abre mucho los ojos al preguntar. Espera, ¿es esa? Mamá. Papá. Justo cuando está a punto de extender la mano y tocarla de una de las figuras, una especie de viento fuerte y extraño lo empuja lejos de la niebla hasta que cae hacia atrás y grita mientras intenta desesperadamente aferrarse al suelo inexistente. No, espera. Vuelve. De repente, todo se vuelve brillante y siente que Otto lo sacude, que está de pie sobre él y grita. Egon, despierta. Una vez que Won regresa al mundo real, jadea en busca de aire y grita. Los vi. Mis padres. ¿Por qué me llevaron? Otto le da una bofetada y le arranca la piedra de la resurrección de la mano con unas tenazas, exclamando. Esta cosa es peligrosa y bastante inestable. Incluso estar cerca de ella es perjudicial. Hay que mantenerla alejada. Otto devuelve la piedra a la caja, y Egon sigue mirándola, esperando a que el pulpo lo agarre y se lo lleve. Una vez lejos de la reliquia, Otto muestra un extraño libro que parece estar encuadernado en piel humana, con un espantoso rostro esquelético gritando en la portada. Señalándolo, le dice. Este es el Grimorío. Es un libro de secretos oscuros. Desafortunadamente o afortunadamente, no podemos abrirlo, hagamos lo que hagamos. Al volver en sí, Egil le dice. Bueno, no lo hagas y encuentra una forma de destruirlo si es posible, lo que Otto anota. Pasando a la siguiente caja, que contenía 6 piedras de colores extraños, Otto dice. Este es uno de los pocos proyectos sin terminar. Se llama las gemas del infinito. Pero es difícil ponerle infinito a algo, así que por ahora son solo piedras de colores. Dirigiéndose al penúltimo contenedor, que contenía una caja rectangular dorada y negra con extraños símbolos y líneas a su alrededor, Otto dijo. Este es el proyecto inacabado conocido como la caja madre. Tiene muchas capacidades, como la levitación de bases, la generación de campos de fuerza, proyecciones de energía, ilusiones de espejos y sanación. Sin embargo, su principal capacidad es la creación de portales, también conocido como el tubo explosivo. Con él, puedes viajar a cualquier lugar en cualquier momento, siempre que conozcas la ubicación. Egon reflexiona sobre esto por un momento antes de decirle al pulpo. Empieza a investigar esto. Podría ser muy útil cuando no tengamos una plataforma de teletransporte cerca. Tras anotarlo, Otto le muestra el último contenedor, que contiene una extraña máscara de madera verde, y le dice. Este objeto se llama la máscara. Y, al parecer, al usarlo, le otorga a la persona, bueno, lógica y habilidades de dibujos animados, pero solo bajo la influencia de la luna. Tras mostrarle el último objeto, Otto llevó a Egon a un pasillo donde había varias puertas con algo dentro, identificadas por las luces verdes que las cubrían. Egon pensó que era eso, pero quizás solo esas eran las que podía mostrarle con seguridad. Quizás cada puerta contenía algo que necesitaba su espacio. Sin embargo, rápidamente obtuvo su respuesta cuando Otto explicó. Estos últimos 4 son animales. El primero no tiene nombre, pero hemos decidido llamarlo perro de la luna. Otto abrió la primera puerta, que reveló 6 perros blancos y brillantes. Egon comentó. ¡Ay! Tienen un aspecto un poco raro. Son casi como el dragón de los deseos de la historia interminable. ¿Hay algo más que añadir? Los perros lunares eran del tamaño aproximado de un lobero irlandés e igual de peludos. De color blanco plateado, con cabezas tan anchas como sus hocicos, y orejas grandes y caídas como las de un basetón, excepto que sus ojos eran muy parecidos a los de los humanos y transmitían una sensación de inteligencia, lo que les daba una incómoda sensación de valle inquietante. Como dijo Egon, toda su apariencia, desde sus rostros hasta sus colas, los hacía notablemente similares al dragón de los deseos de la historia interminable. Otto le dijo casualmente. Son inteligentes, tienen peculiaridades multifacéticas y poseen manos humanas. ¿Qué dices? Preguntó Egon mientras miraba sus patas delanteras, solo para darse cuenta de que efectivamente tenían manos humanas. Egon parpadeó un par de veces para asimilar esto mientras decía. Está bien, ahora es totalmente extraño. Pueden entenderte, le dijo Otto en voz baja. Egon levantó la vista de la mano de uno de los perros y vio que casi todos lo miraban fijamente con intensidad. Sin ver salida, se acercó a uno de ellos y se arrodilló ante él. Entonces empezó. Bueno, vaya, ¿cómo le habló a un perro? Igual que lo harías con tu gato, le gritó Otto. Egon miró al pulpo por encima del hombro y refunfuñó. Eso es diferente. Es un animal normal, y estos tipos entienden mis palabras, no solo las emociones que transmiten.
Volvió a mirar al perro, que seguía mirándolo fijamente, esperando pacientemente hasta que Egon balbuceó. En fin, ¿quieren trabajar con nosotros? Otto se dio una palmada en la cabeza, solo para sorprenderse al oír a los perros Luna ladrar en señal de confrontación. Tras conocer a sus nuevos compañeros de trabajo, Otto lo llevó a la habitación contigua, donde le mostró una mesita con un pequeño terrario. Dentro había una araña pequeña y de colores extraños, más grande para su especie, ya que no se parecía en nada a una tarántula. La segunda es esta araña radiactiva, mostró Otto al arácnido. Egon acercó su cara al cristal y preguntó: ¿emite una fuerte señal radiactiva? Otto niega con la cabeza y le inquieta. No, y a decir verdad, no estamos seguros de qué hace. Egon suspira antes de decirle: lo resolveremos. Dímelo y decidiré si lo mato o no. Otto asiente mientras toma nota antes de llevarlo a la siguiente habitación. Justo antes de abrirlo, Otto le informó: el tercero no es un animal, sino un humano. Egon lanza una mirada inquisitiva antes de que la puerta se abra y revele un tanque enorme y reforzado con un enorme hombre cocodrilo dentro. Egon grita: ¡caramba! ¿Qué es eso? Waylon Jones, la etiqueta lo llama Killer Croc. Tiene 36 años y es originario de Luisiana, Estados Unidos. Actualmente posee un don cocodrilo. Otto le presentó a la criatura hombre. Egon le lanza otra mirada interrogativa mientras pregunta: ¿en posesión? O sea, que no siempre fue así. Otto asintió y luego afirmó con palabras: era un hombre sin peculiaridades y con una grave afección cutánea. Y ahora es un monstruo. Déjame salir. Gruñó Jones mientras sacaba la cabeza del agua. Lo siento, Jones, pero no podemos hacer eso, le dijo Egon al hombre caimán. Golpeando sus enormes puños contra el cristal, grita: no pueden tenerme encerrado para siempre. Saldré. Y los comeré a todos. No te estamos encarcelando. Solo te mantendremos aquí hasta que deshagamos lo que te hicieron. Egon intentó calmarlo, pero oyó un gruñido del hombre mientras se hundía de nuevo en el agua. Tras salir de esa habitación, Otto llevó a Egon a la última, donde, justo antes de abrirla, explicó: los últimos no tienen nombre, pero los recogimos del laboratorio de un hombre rico en la India. Accidentalmente convirtió su preciada manada de elefantes en criaturas sensibles. Ni siquiera se parecen a los animales que eran antes. El pulpo abrió la puerta, y en cuanto Egon puso un pie en la habitación, que era el doble de grande que las demás, vio algo tan impactante que casi se le salieron los ojos de la cabeza. Apiñados alrededor del amplio espacio, como dijo Otto, había más de 3 docenas de elefantes que no eran elefantes. Eran mucho más pequeños que su forma asiática anterior, pero aún más grandes que un caballo. Estaban cubiertos de una capa uniforme de pelo castaño claro, pero aún conservaban sus pezuñas y orejas pequeñas. Sus cuerpos no estaban tan encorvados como antes y parecían mucho más robustos. El rasgo más notable eran sus ojos, mucho más inteligentes. Todos tenían colores diferentes entre individuos, y al final de sus trompas se les habían desarrollado 5 inserciones similares a dedos, lo que les daba la apariencia de una mano. Todos parecían estar conversando en su idioma. ¡Caramba! Gritó Egon tan fuerte que todos los elefantes se giraron hacia él. Sintiéndose incómodo por la atención no correspondida, Egon se sonrojó y susurró: ¿y tienen nombre? Todavía no. Creo que lo están decidiendo entre ellos, responde Otto en un susurro. Al no ver otra alternativa, Egon se acerca a los animales como si el líder se acercara a él. Desde allí, se aclaró la garganta y exclamó en voz alta: hola. Soy amigo. Soy bueno. Estoy aquí para ayudar. ¿Hablan algo? Hablamos, y además es tu lengua materna, respondió el elefante con voz clara. Sonrojándose profundamente ante la respuesta y la comprensión, Egon murmuró: bueno, ahora me siento como un idiota. ¿Debes ser el carismático profesor Egon? Es un placer. Me llamo Parvati. La elefanta extendió su trompa, que Egon tomó y sacudió tras considerar si tocarla o no. ¿Dado o elegido? Me pregunta Egon, intentando romper el hielo. Un poco de ambas cosas. Espero que no tengas intención de mantenernos cautivos en este lugar. Seamos pacifistas, pero eso no significa que no nos defenderemos, le dice Parvati en un tono ligeramente amenazante, mientras los demás elefantes detrás de ella también parecen dispuestos a atacar. Egon se armó de valor y le dijo: me encantaría decir que sí, pero no tenemos dónde ponerlos a todos, y les puedo decir ahora mismo que el mundo no va a ser muy receptivo a los elefantes parlantes hiperevolucionados. Una idea no estaba muy lejos del problema, y desde atrás, Otto ofreció:
¿Por qué no traerlos a Pacífica? Egon se quebró el cuello y exclamó con asombro. Otto. ¡Qué idea tan terrible! Sería como enviar corderos al matadero. ¿Sabes lo peligroso que es allí? No los voy a enviar a la muerte. Otto contraofrece. Entonces hagamos una isla más pequeña frente a la costa, tal vez un pequeño archipiélago. Egon abre la boca para discutir, pero se queda callado mientras lo piensa. Tras un momento, admite. No es del todo imposible. Si rompemos un pequeño trozo, podríamos usar algunas islas Bloom modificadas para agrandarlas, además de los archipiélagos ya existentes. Claro, tendremos que ampliar el alcance de las máquinas de tormenta y mar para adaptarnos a esto. Al salir de su ensimismamiento, se da cuenta de que Otto y los elefantes lo miran fijamente, esperando una respuesta. A lo que finalmente se resigna y dice: Vale, me has convencido. Pero tendrán que esperar hasta entonces, ya que esto podría llevar semanas, y ya estamos al límite de nuestras posibilidades. Intentaremos organizar su alojamiento lo mejor posible. Parvati asiente y responde. Es más que factible. Pero si me permite la molestia, lo que llama la atención de Egon cuando está a punto de irse. Ella le pregunta. ¿Podría proporcionarnos telas? ¿Quieres ropa? Pregunta finalmente tras una larga e incómoda mirada del hombre, a lo que el animal asiente. Esforzándose por no bajar la mirada, Egon pregunta mientras se cubre los ojos. ¿Tiene sentido de la vergüenza y la desnudez? No es así. Responde Parvati. Egon emitió un sonido gutural y afirmó que la respuesta era obvia. Bueno, sí, pero es porque mi cuerpo es débil y tengo algo que ocultar. Ustedes son indiferentes. ¿Estamos ahora? Lo inquietó Parvati, haciendo que el hombre se sintiera más incómodo mientras los otros elefantes detrás de ella se reían al ver su reacción. Finalmente, saliendo de su vergüenza, exclamó. Vamos. 2 de mis empleados son animales hiperinteligentes y están desnudos todo el tiempo. Así que no puedes culparme por sorprenderme con esto. Suspiró tras intentar superar la vergüenza y le dijo. Pero sí, podemos proporcionarte ropa. Justo antes de salir de la habitación, Egon la instó. Por cierto, tú y tú, tribu tienen nombre o lo necesitan. Parvati se vuelve hacia su rebaño, donde hablan en su idioma, y cuando ella se vuelve hacia él, responde. Hemos llegado a un censo que se refiere a nosotros mismos como Pachysceratherium. Incluso para un científico como él, eso era mucho trabajo para decir o pronunciar a diario, por lo que amablemente le preguntó al animal. ¿Puedo llamarlos paquidermos? Soy el Dr. Izuku Midoriya y vengo a informar y arrojar luz sobre un descubrimiento reciente en nuestras instalaciones. Este tema es de alto secreto y se mantendrá bajo llave, con acceso exclusivo a pocas personas. Con el permiso del profesor Egon, se me ha otorgado la autoridad exclusiva para investigar este tema y muchas preguntas al respecto. Para resumir brevemente de qué se trata, hace unas semanas, unos colegas nuestros, cuyo nombre no revelaré, lograron crear un dispositivo capaz de romper la barrera del espacio-tiempo, permitiendo la apertura de portales interdimensionales. La primera y única conexión exitosa resultó ser la de abrir una puerta directa al mismísimo infierno. Y no lo digo simbólica, metafórica, poética ni de ninguna otra forma. Me refiero literalmente al mismísimo infierno. Uno de sus habitantes más amigables logró escapar y ahora está sentado aquí conmigo. Ahora le cedo la palabra a nuestro nuevo residente, Dante. Dante, puedes dejar de tocar el micrófono. Lo vas a romper. ¿Qué? Perdón. Es la primera vez que veo algo así. Es fascinante. Me alegra oír eso, pero centrémonos. Tengo muchas preguntas y tengo otra pregunta después de la tuya. Bien, perdón. Hola, me llamo Dante y yo, no tienes que hablar tan alto ni tan cerca del micrófono, Dante. Simplemente retrocede, relájate y habla como siempre. Captará tu voz. Soy Dante, y actualmente vivo y trabajo para NIP y soy un cambión. ¿Qué es exactamente un cambión y cómo se fabrican? Bueno, cuando un humano, generalmente una mujer, desea poder, riqueza o algo más, invoca los poderes del infierno para convocar a un demonio y hacer un trato. Luego y copulan, y 9 meses después, nace un cambión y a veces. ¿Qué quieres decir con a veces? Bueno, todo es cuestión de suerte. A veces, el humano muere durante la cópula. A veces, el bebé muere antes de nacer. A veces, nace con defectos mentales o físicos, que es la razón principal por la que los humanos los tienen. Solo en el 10% de los casos, nace un cambión y luego es intercambiado por lo que la persona desee.
Luego, son llevados al infierno y criados hasta que tienen edad suficiente para trabajar, donde lo hacen hasta su fallecimiento. Trabajamos en muchos campos diferentes en el infierno, y debido al trabajo y al hecho de que es el infierno, la tasa de mortalidad es muy alta. Bueno, y sigamos. Todos los cambión tienen poderes sobrenaturales heredados de su ascendencia demoníaca. Depende del tipo de demonio con el que estés emparentado, pero sí, todos nacemos con habilidades sobrenaturales. Entre las habilidades compartidas se incluyen fuerza, velocidad, resistencia, aguante, tiempo de reacción y curación sobrenaturales. Además, por supuesto, están el vuelo, cambios de forma menores y defensas naturales como colmillos, cuernos, garras, pezuñas, espolones alares y colas afiladas. Personalmente, puedo controlar y escupir fuego. ¿Sabes cuántos quedan? Lo último que supe fue que solo eran unas pocas docenas, pero eso es edulcorarlo. Después de que los humanos dejaron de creer en el infierno y no pudieron abrir portales correctamente, mi especie ha estado en constante declive durante un tiempo. Llegó al punto en que todo Calvión tuvo que quedarse con su padre infernal y trabajar directamente bajo sus órdenes. Entonces, cuando ese otro demonio intentó aparecer y ese era tu papá. En cierto sentido, sí. Recuerdo que me contaste que tu padre era un demonio de primera generación. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, eso es un verdadero lío. Pero ¿sabes cómo un tercio del ejército angelical fue expulsado del cielo y se convirtió en demonios? Ajá. Como la mayoría de las personas despreciadas, ansiaban venganza, pero no podían debido a su gran número. Claro, los demonios eran mucho más libres de su atadura metafórica a Dios, pero no tenían pleno uso de su otrora poderoso poder. Así que lo único que quedaba por hacer era aumentar su número. Y así fue como los humanos y los demonios comenzaron a divertirse entre ellos. Al principio, pero como dije, las posibilidades de éxito eran escasas. Así que empezaron a reproducirse entre ellos. Espera. Dijiste que tanto los ángeles como los demonios eran seres espirituales, lo que significa que no tienen forma física. Por lo tanto, no hay forma de reproducirse. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Si bien eso es cierto, muchos demonios, si no todos, pueden cambiar de cierto. Así que adoptaron formas más parecidas a las de un cuerpo físico y luego crearon bebés. Al principio tuvieron mucho éxito, pero luego, tras varias generaciones, la situación empezó a decaer. ¿De qué manera? Bueno, cuando un ser espiritual se reproduce, adquiere una forma más física y, por extensión, los mismos rasgos. Así, cada generación posterior se vuelve cada vez más un ser físico en lugar de un ser espiritual, hasta que es poco más que una criatura mortal hiperpoderosa. Finalmente, dejaron de contar las generaciones posteriores a la 10ª. También se debilitan tanto con cada generación que algunos de los más débiles pueden ser derrotados con armas mortales. ¿Y de qué generación eres tú? Soy de segunda generación, así que estoy en mi nivel más alto. Pero aún estoy por debajo de los demonios de 10ª generación debido a mi origen semihumano. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué sabes específicamente del infierno? ¿Satanás realmente lo gobierna? Sí, hasta cierto punto. Hay 9 anillos del infierno, cada uno apilado uno sobre otro, y cada uno es más terrible que el anterior. Limbo, soberbia, lujuria, gula, avaricia, ira, envidia, pereza y traición. Cada uno está gobernado por un príncipe, con la excepción de limbo, soberbia y traición. El primero no tiene gobernante, y los otros dos están gobernados por el mismísimo Lucifer. ¿Lucifer gobierna 2 anillos del infierno? Sí. ¿Es un príncipe? Sí. ¿Y es el rey? Sí. Es mucho para asimilar de una sola vez, pero ¿cómo logra gobernar 2 rings? Bueno, la verdadera forma de Lucifer permanece prisionera de la traición, mientras que su aspecto gobierna el orgullo, estando por encima de todo lo demás, por así decirlo. ¿Puedes decirme quién o qué gobierna los demás anillos del infierno? Bueno, Lucifer o Satanás, como quieras llamarlo, gobierna el orgullo y la traición. Asmodas gobierna la lujuria. La gula tiene a Belcebú. Mamón tiene a la avaricia. Bakhmut gobierna la ira. La envidia tiene a Leviatán. Y finalmente, la pereza está gobernada o supervisada por Valpigor. Siguiente pregunta. Muchas obras humanas a lo largo de la historia han incluido estipulaciones sobre el cielo, el infierno y el primer hombre. Hubo muchas estipulaciones sobre la primera mujer. Ah. Ya sé de qué se trata. ¿Crees que Lilith fue la primera mujer, pero rechazó a Adán y bla, 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 verdad? Sí.
Lilith era solo otro demonio que engañó a algunos humanos haciéndoles creer que era la primera mujer. Después de eso, se ganó la atención y el afecto de Lucifer, convirtiéndose en su esposa y luego procreando miles de hijos demoníacos. Vaya, entonces Eva realmente fue la primera mujer. Primero y original. Si pudieras, ¿podrías describir los anillos del infierno? El limbo es la parte menos terrible del infierno. Es una red interminable de cuevas donde las almas vagan eternamente en busca de Dios. Suele estar reservado para quienes vivieron una vida plena pero carecieron de una relación con Dios. Por eso, paganos y ateos se aventuran allí. Pero a veces, pueden intentar forjar una relación, lo que les permite ir al purgatorio. ¿Purgatorio? El lugar entre el cielo y la tierra. Es donde quienes creen en Dios, pero han pecado en vida, aún no han sido perdonados. Luego está el orgullo, una de las representaciones del infierno que seguro conoces. Pero, en realidad, es más como una sala de espera tortuosa. ¿Sala de espera? Sí, las almas de quienes merecen el infierno deben esperar su turno para ser juzgadas por el mismísimo Lucifer y arrojadas al círculo que más se merecen. La lujuria es un torbellino interminable que arrastra a las almas en un orgasmo incómodo e interminable. En Glotón, las almas son devoradas por demonios solo para recomponerse con lo que queda. La avaricia es donde las almas se funden en ollas de oro, y cualquiera que se salga es repelido. La ira es la descripción más icónica del infierno, el fuego sulfuroso, el tormento eterno y todo eso. De ahí vengo. Interesante. La envidia es un mar infinito de ahogamientos y devorados por demonios peces gigantes. La pereza es un lugar donde las almas se ven obligadas a huir de los demonios que las persiguen por una llanura interminable, aunque estos son lentos y perezosos. Eso no suena tan mal. ¿Alguna vez has tenido uno de esos sueños en los que, por muy rápido que corras, nunca llegas a ninguna parte? Bueno, eso es lo que experimentan esas almas, además del agotamiento eterno. Luego está traición, un páramo helado donde las almas tiemblan eternamente y se congelan. ¡Guau! Pero como dije antes, el infierno cambia para torturar mejor el alma. ¿Qué pasa con los animales, los niños y los bebés? Son todos puros, por eso suben directamente las escaleras. Hablando de eso, ¿qué sabes acerca del cielo? Muy poco. He oído historias de otros demonios del infierno cuando eran ángeles. ¿Los demonios eran ángeles? Por supuesto. Dios jamás crearía algo malo. Cuando Lucifer y su ejército se rebelaron contra el cielo, fueron expulsados de la Tierra Santa y se convirtieron en los demonios de hoy. Recuerdo que mencionaste algo sobre los Nefilim la última vez que hablamos. ¿Puedes contarme más sobre ellos? Son un poco como yo, excepto que son mitad ángeles en lugar de mitad demonios. Entonces, ¿humanos y ángeles y? Sí, durante un tiempo, hasta que lo prohibieron precisamente por culpa de ellos. No lo entiendo muy bien. Bueno, a diferencia de una relación humano-demonio, una relación humano-ángel siempre producirá un nefilim. Y ahí es donde surgen los problemas. Explicar. Los ángeles son mucho más fuertes que los demonios. Eso es un hecho. Y los humanos tienen total libertad para perseguir o hacer lo que quieran y son perdonados por sus transgresiones en lugar de ser castigados en el acto. Entonces, si le das un poder casi ilimitado a un ser con la mentalidad pecaminosa y perversa de un humano con total libertad, ¿qué obtienes? Mierda. Tienes razón. Cuando los Nefilim empezaron a aparecer, causaron daños más irreparables que cualquier demonio o incluso Lucifer. Estando en la tierra, tenían plena libertad para hacer lo que quisieran con muy pocas consecuencias y todo el poder para lograrlo, y ahí es donde entran en juego todas las demás religiones. ¿Qué quieres decir? Cualquier humano que desconociera a los Nefilim, todos ellos, los veían como dioses. Griegos, egipcios, mesopotámicos, aztecas, nativos americanos, chinos, japoneses, de todos los tipos. Todos sus dioses eran simplemente nefilim fervientes que adoptaban los nombres que les daba la población local. Hacían lo que querían, conseguían lo que querían y, en general, lo único que hacían era causar problemas. De ahí también provienen las numerosas historias de semidioses y las interpretaciones modernas de ángeles y querubines, ya que los nefilim cometían todas las atrocidades posibles, incluido el hedonismo. ¿Es por eso que tantos dioses a lo largo de tantas religiones son vistos como imbéciles? Así que las muchas series de dioses son simplemente basura romantizada impuesta por los propios nefilim. Sí. La cosa se puso tan fea que el mismísimo He-Man dio instrucciones a sus ángeles para que fueran a masacrarlos. Eso desencadenó la guerra mestiza de 1000 años.
Así que los ángeles mataron a los Nefilim. Incluso a sus padres. No, fueron encarcelados en el cielo por causar ese desastre. Pero aunque los Nefilim eran casi tan poderosos como los ángeles, no tenían la misma destreza en batalla ni la misma cantidad de ángeles celestiales. Tomó tiempo, mucho tiempo, pero los últimos Nefilim fueron aniquilados. Su influencia en la humanidad ya estaba profundamente arraigada. Pero muchas de esas antiguas religiones se extinguieron de una forma u otra. Ahora, se considera una novedad. Eso es y mucho para asimilar. ¿Y estás seguro de que no quedó ninguno? Ni uno solo. Los Nefilim tenían muchos poderes angelicales, pero no podían hacer todo lo que los ángeles hacían, como viajar entre dimensiones. Y los Nefilim ni tenían almas, ¿verdad? Sí, y como era de esperar, todos llegaron al infierno, donde todos y cada uno de ellos residieron en traición. Vaya. No estaba tan preparado para esto como pensaba. No creo que nadie lo sea. Dime, ¿crees que entraré al cielo? ¿Verdad? No lo sé. Es decisión de Dios. Pero tiene sí potencial. Supongo y espero. Bueno, con esto terminamos nuestro día de interrogatorio. Gracias por aceptar esto de nuevo, Dante. Soy el Dr. Izuku Midoriya, despidiéndome por ahora y diciendo, creo que debería cambiar de religión. Soy el Dr. Izuku Midoriya, quien regresa con un nuevo registro de investigación sobre una intriga objetiva recién descubierta en el Centro de Investigación Neo y con Phoenix. Una vez más, con la aprobación del profesor Egon, pude investigar este tema. Tras hacerlo, ambos comprendimos rápidamente que algo así debía mantenerse en la más estricta confidencialidad. Por lo tanto, solo unos pocos lo sabrán. Explicaré cómo llegamos a este descubrimiento para ofrecer un breve resumen. Hace unos meses, nos robaron varios de nuestros materiales más delicados y vitales. Algunos cayeron en manos del responsable de la creación de los monstruos Nomu. Pero en lugar de otro Nomu, se creó una forma de vida completamente nueva. Sin embargo, la única manera de que esta nueva forma de vida se propague es inyectando un embrión en un huésped mediante parásitos. Ese mismo huésped es la persona que nos interesa. Tras una situación muy peligrosa, logramos salvar al anfitrión de una muerte segura y obtener información vaga de él. Por lo poco que obtuvimos, resulta que ni siquiera es de la Tierra, o, como él lo llama, del reino terrestre. Ahora estoy aquí con él. Gracias por venir, Barkan. Deja de intentar comerte el micrófono. Quiero ver cómo esta pequeña criatura capta mi voz. No es una criatura. Es una máquina o una herramienta, como una hilanza. Deja de llevártelo a la boca. No tiene sabor. Tomaré tu palabra, mi amo. No me llames amo. Sé que hablamos de esto brevemente, pero te estabas recuperando y apareció el extraterrestre, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de aclarar las cosas. Pregunta lo que quieras y te lo explicaré lo mejor que sé. Bueno, cuéntame sobre ese lugar de donde vienes. De Outworld, si no me equivoco. Para explicar nuestro mundo, debo explicar su historia. Eso funciona perfectamente. Continúa. Inicialmente, Outworld era un páramo desértico de arena, piedra y profundos barrancos habitado por 3 razas diferentes. Los Shokan, los centauros y los habitantes del Outworld. ¿Puedes explicar estas otras razas? Los Shokan son habitantes del mundo exterior que se cruzaron con dragones y crearon criaturas con 4 brazos, fuerza descomunal y aliento de fuego. Los centauros son habitantes del mundo exterior que se cruzaron con grandes bestias y ahora poseen 4 patas para cabalgar por las llanuras abiertas. Estas 2 razas están en constante conflicto. Luego están los propios habitantes del mundo exterior, que se parecen mucho a los Realmers de la Tierra, pero son más fuertes, rápidos, más dependientes y viven más tiempo. Fascinante. En ese momento, Outworld se dividió hasta que la primera era creada por Khan tomó el trono. El rey dragón Onaga, quien unió a todo Outworld bajo su miedo y poder. Entonces, ¿un Khan es un rey? Más bien un tirano al que no se le puede oponer resistencia. Cuando el mundo exterior quedó bajo su yugo, partió a conquistar otros reinos. ¿Puedes decirme exactamente qué son estos reinos? Es difícil para mí expresarlo con palabras, pero es como si muchos mundos ocuparan un espacio pero nunca colisionaran, perfectamente ubicados en su propia zona segura. ¿Como bolas de nieve en un estante? Si así lo quieres ver, entonces sí. Pero aquí es donde llegamos a la creación de mi pueblo. Los Tarkatans. Por favor, continúa. Onaga vio la singularidad de los Outworlders y los cruzó con algo de otro reino para crear supersoldados. Demonios del reino del inframundo. ¿Reino del inframundo?
No se le ocurriría tener otros nombres como, demonios, ¿verdad? Se ha descrito como tal. En la categoría muy importante, lo dejaré de lado como nota al margen. Del cruce entre estos demonios ahora extintos y los habitantes del mundo exterior surgieron los Tarkatans. Nos usaría para invadir y conquistar otros reinos hasta que su teniente, el inmortal Shao, lo envenenó y lo mató. Tomó el título de Khan y todos los reinos que Onaga había fusionado antes. ¿Reinos fusionados? ¿Y a qué te refieres con que es inmortal? Este personaje, Shao. Una vez cada 100 años, un reino puede desafiar a otro en un mortal combat combativo. Si un reino pierde 10 veces, se fusiona con el vencedor. Si los defensores ganan una vez, el contador se reinicia. En cuanto a la especie de Shao, pertenece a una raza de criaturas emparentadas con los dioses antiguos. Pero solo su inmortalidad le permite vivir mientras no sufra daño irreparable. Así que lo pueden matar, pero es complicado. De hecho, a lo largo de milenios, Shao Kahn ha fusionado varios reinos. El reino oscuro, el reino de la luz, el reino de la cueva, el reino perfecto, el reino de los insectos, el reino de los lagartos, el reino gemelo y más. ¿Cuántos reinos quedan? El reino del inframundo, el reino de los sueños, el reino de cristal, el reino del caos, el reino del orden y el reino de la tierra. Tiene la mira puesta en el reino de la tierra ahora mismo. Ya ha ganado 9 veces, y el centenario está a punto de cumplirse. Eso está mal. ¿Qué más me puedes contar de Shao? Posee gran magia, fuerza, milenios de experiencia en combate y muchos aliados poderosos. La princesa Kitana, su guardaespaldas Jade y Scarlet son los 3 asesinos más poderosos de nuestro mundo. El general de sus ejércitos, Rekio. Su campeón y príncipe de los Shokon, Goro. El diablillo hechicero del reino del inframundo, Quan Ki. Su consejero y mano derecha, el hechicero Shang Tsung. Podrías haber sonado más complacido al decir su nombre. Me vendió a ese psicópata que me infectó con ese parásito. Cambiando de tema, mencionas a los dioses antiguos. ¿Qué son? Como sus nombres lo indican, son los primeros dioses originales que crearon el sistema que regimos y los diversos reinos. Solo los semidioses pueden conciliárseles. Pero aparte de eso, se sabe poco. Bueno, dejémoslo ahí por ahora. Gracias de nuevo por aceptar esto y responder a tantas preguntas. Creo que ya tengo más que suficiente y más de lo que esperaba. El doctor Izuku Midori ya se despide por ahora.